evacuar, he hecho una evacuación en mi vida después de sufrir un accidente en un avión. Estaban reacondicionando el hormigón y el asfalto de la pista, con lo cual había agujeros que el tren de aterrizaje lo fuimos perdiendo. Acabamos arrastrándonos por la pista sin ruedas. Ramón Vallés es un piloto comercial español con más de 26 años de experiencia. Es comandante de vuelos transatlánticos. Destaca como un exitoso divulgador en redes sociales, donde tiene la misión de acercar la aviación al público general y ayudar a desmitificar el miedo a volar. Pero me ha pasado en varias turbulencias que yo he dicho, esto se cae. Ni de coña. El avión está perfectamente preparado para soportar cualquier turbulencia. Hay un sitio muy famoso, que es el Triángulo de la Bermuda. He sobrevolado el Triángulo de las Bermudas muchas veces. Hay otro caso muy famoso. El milagro del Hudson. Cuéntenme este milagro de 208 segundos. El avión planea, pero tiene una distancia de planeo que, estando tan bajo, es corta. Entonces, Sullenberger, ¿qué hizo? Hizo una maniobra exquisita que eso, la inteligencia artificial nunca lo hubiera hecho. ¿Cuál es la probabilidad de un accidente aéreo? ¿Hay un área en el avión que sea la más segura? No, yo solo confío en el factor suerte. Yo he visto accidentes, como todos, con un resultado catastrófico y, sin embargo, ha sobrevivido una persona. ¿Qué tanta probabilidad hay de que una persona haga algo que ponga en peligro el vuelo? ¿Cómo abrir la puerta? Antes de empezar este episodio, en Abacus hacemos eventos presenciales, donde vas a aprender a invertir en la bolsa de valores de los Estados Unidos. Este año ya tuvimos eventos con éxito en Nueva York y Miami y ya tenemos la próxima fecha confirmada. El 25 y 26 de julio, Ernesto, Jan y yo, el grupo completo, vamos a estar en Nueva York en nuestro evento presencial de inversiones. Serán 2 días intensivos donde te vamos a enseñar desde cero a construir un portafolio con los instrumentos más avanzados como acciones y opciones, para que puedas generar ingresos anuales con inversión a largo plazo, pero también ingresos semanales con otras 3 estrategias de inversión. También vamos a contar con speakers invitados sorpresa de este podcast. De eso se trata, grandes empresarios contando sus historias, y la última vez trajimos invitados que aportaron muchísimo, y la próxima no va a ser la excepción, y mucho más en Nueva York. Esta es tu oportunidad de aprender, conectar con nosotros y con otros profesionales que están viendo las mismas oportunidades que tú en el mercado. Sales con el mismo sistema de inversiones que usamos nosotros todos los días, lo que quiere decir que serás un gran inversionista. Los cupos se llenan rápido. Los eventos anteriores se agotaron antes de la fecha. El link está en la descripción. Nos vemos en Nueva York. Ahora sí, empecemos con el podcast. Por esto es que ya yo no me quiero montar más aviones ya. Nosotros estábamos hablando ayer que mientras más aviones nos montamos, más le va saliendo a uno el gusanillo de va a despegar. Ok, ya estamos en altitud de crucero. Ok, me siento tranquilo. No, yo intento dormirme porque si no, ya yo no quiero tomar más Se aviones. mete pastillas. Para dormir, no. Para dormir, no, pastillas no. Pero intento dormirme porque si no... Y entonces me levanta la turbulencia. Me levanto asustado. A ver, si duermes en un vuelo largo, lo que consigues es que el vuelo se haga más corto. Porque hay gente que, si te molesta estar encerrado tantas horas, es evidente que el tiempo de descanso que tú puedes estar durmiendo no hace más que, de alguna manera, decir, pues mira, he pasado 5 horas ya, pues algo que me quito. Pero el tema del miedo y el tema de tomarse algún tipo de medicamento para paliar la ansiedad, hay que hacerlo con medida. ¿Por qué? Porque si jamás tuvieras que abandonar el avión corriendo porque hubiera una evacuación, una persona que estuviera a lo mejor excesivamente medicada, a lo mejor no podría salir por sus propios medios, con lo cual siempre hay que hablar con un médico y preguntarle cuál sería una dosis razonable para evitar la ansiedad de un pasajero que tenga miedo. Por lo tanto, no os paséis con los medicamentos en el avión. Medicamentos, alcohol, cualquier cosa que haga que vuestras capacidades psicomotrices se puedan ver mermadas. O sea, que tú no estás tan de acuerdo con que una persona entre a un avión y se dé 5 copas de vino. No, no debería. A ver, entiéndeme, es como todo. O sea, no es lo mismo que una persona corpulenta que a lo mejor haya comido o cenado, se haya tomado
5 copas de vino, porque su viaje ha pagado un billete, a lo mejor viaja en business class y le ofrecen unos buenos vinos y los quiere probar todos. Perfecto. Pero no es lo mismo tomarse 5 copas de vino que estar en estado de embriaguez. Y A eso quiero decir. tú ves eso mucho en tus vuelos. O sea, te encuentras con situaciones donde la persona está un poco fuera de... Mira, te lo diré muy fácilmente. Cuando un tripulante de cabina de pasajeros viene a la cabina y se dirige a mí como comandante y me dice que hay un pasajero que ha bebido una cantidad importante de alcohol y ya se le empieza a notar los efectos, a veces es preferible no servirle más alcohol, por supuesto. Pero ahí voy. Comandante, pregunta. Para poder entender esta conversación que vamos a tener en el día de hoy, Ajá. porque este vuelo está a punto de despegar, ¿no? Mi pregunta es, una persona acaba de llegar al podcast, acaba de sintonizar, tiene miedo a volar, tiene otras preocupaciones, se encuentra con este tremendo piloto, también autor, ¿no? Hasta cierto punto conferencista, y dice, ¿de qué va este podcast? ¿De qué van estas 2 horas, esta hora y media que vamos a hablar? ¿Qué va a Bueno, aprender? Pues espero ante todo que la gente que nos escuche y nos vea ganen confianza, porque las estadísticas, todo el mundo sabe perfectamente que el medio de transporte más seguro es el nuestro, el de la aviación comercial de pasajeros. Pero esto es un acto repetitivo que la gente a lo mejor lo acaba simplemente interiorizando porque lo ha escuchado 1000 veces, pero a pesar de eso no creen en ello. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, Winston, tú puedes decir que volar es lo más seguro. Omar también lo puede decir. Jan también lo puede decir. Pero si lo digo yo tengo una serie de argumentos porque yo llevo volando aviones de pasajeros muchos años. Con lo cual, yo no solo lo digo, sino que además lo demuestro y lo cuento en mis redes sociales. Procuro contarle a la gente de una manera fácil, que se entienda facilito, que volar realmente es lo más seguro. Capitán, Entonces es lo que yo persigo siempre. ¿Cuántas horas de vuelo usted tiene, capitán? He perdido la cuenta, pero estarán por encima de las 25 o 26 mil horas de vuelo, que son muchas. Tú sabes que hablando del tema de la evacuación que estamos hablando ahora, Sí. yo siempre que monto en un avión, siempre veo que las azafatas hacen su rutina de si sale la luz, la máscara y todo eso. Claro. Pero yo lo que me pregunto es, si el avión va para abajo, o sea, ¿para dónde yo voy a evacuar? ¿Cuál es el punto? O sea, realmente, ¿cuál puede ser una situación y cuáles son las situaciones que se ven en la cual eso realmente ha funcionado? Como, En muchas ocasiones, Omar. A ver, primero, tú has dicho si el avión se va para abajo. Un avión no se va para abajo así por las buenas. Es decir, yo lo he dicho muchas veces, un avión está constituido para que vuele. Y para que un avión deje de volar, hay que destruirlo, hay que hacer algo. Pero si un avión tiene alas, siempre va a volar. Y tenemos muchos casos documentados donde tú puedes ver que el avión ha llegado a la pista con una emergencia, por ejemplo, ya previa. Esa emergencia ha forzado el desvío del vuelo al aeropuerto más cercano posible y mientras el avión sigue volando a ese aeropuerto cercano, detrás se está preparando ya la futura evacuación. Por lo tanto, esa rutina que tú comentabas de que los auxiliares antes de cada vuelo nos dan unas instrucciones, os ruego por favor que las escuchéis muy bien. Porque a mí me cansa ver pasajeros que mientras la azafata le cuenta instrucciones de seguridad, de las cuales pueden depender su propia vida, el pasajero lleva los auriculares puestos, con lo cual no está atendiendo a nada. Y luego llega el momento de ejecutar esa evacuación y la gente hace no se sabe qué, como por ejemplo llevarse objetos personales, lo cual está prohibido. Una de las instrucciones más claras que se da siempre antes de un vuelo es que en caso de evacuación nunca lleve usted sus objetos personales. Entonces, de verdad, ha habido situaciones en las cuales un aterrizaje de emergencia ha derivado en una evacuación. Y sigo que si la evacuación se realiza correctamente, se salvan todas las vidas. Merece la pena escuchar, merece la pena obedecer y merece la pena salvar la vida. Ramón, yo calculo que realmente deberían ser como 30.000 horas que usted tiene de vuelo. No lo sé. Pero vamos a decir que son 30.000.
¿Cuántas horas promedio dura un vuelo? ¿4 o 5 horas? Eso depende del tipo de avión que vuele el piloto. En Es el caso decir, suyo. bueno, yo en la compañía en la que llevo trabajando 28 años he volado distintos modelos de aviones. Entonces, cada avión tiene unas características, cada avión está pensado para un tipo de recorrido. Si tú vuelas un avión modelo Airbus A320, que para Boeing sería el equivalente del 737, Ok. son aviones más o menos que pueden tener unas autonomías aproximadas de 6 horas de vuelo Bien. en condiciones normales. ¿Qué haces con 6 horas de vuelo en Estados Unidos? Cruzar de la costa este a la costa oeste, poco más, pero no cruzas el océano. Entonces, el día que tú ya vuelas aviones grandes, tipo Airbus A330, Airbus A350, 737. equivalentes, no, 757 en el 757. pasado, 767 en el pasado, más modernos, Boeing 777, A380, ¿no? bueno, Airbus A380, el cuatrimotor, y luego está el famoso Jumbo 747, el Dreamliner del 787 de Boeing. Estos aviones están pensados para recorridos ya de muchas más horas, para cruzar océanos. Podemos Entonces decir. el promedio de horas de vuelo es muy distinto. Yo he hecho vuelos de 1 hora, uniendo ciudades cercanas en España, y luego lo que actualmente hago como el vuelo más largo, que puede llegar casi a las 15 horas. Wow. Pues quizás, matemática así especulativa, ha hecho 4.000 vuelos. En mi vida, Ajá. sí. Y entonces, la pregunta es, de esos promedio 4.000 vuelos, ¿ha tenido que evacuar alguna vez? Gracias a Dios, he hecho una evacuación en mi vida que fue exitosa después de sufrir, si me lo permitís, un accidente en un avión. ¿Nos Con pudieras, 0 víctimas. ¿Nos pudieras contar ese día por completo? Bueno, por completo sería muy largo, nos haría falta varios podcasts. Pero básicamente, cuando yo era muy joven, volaba un avión de características Regional Jet, ¿vale? Para Como un trayectos- American Eagle. Sí, de una todo. cosa así. Sí. Era un avión turbohélice, ¿de acuerdo? Era un turbohélice moderno, pero turbohélice. Y en el aeropuerto de Oporto, en Portugal, realizamos un aterrizaje en una de las pistas, en su pista en concreto, sin tener conocimiento, ahí ya no voy a entrar en detalles, de que la parte inicial de pista tenía unas obras. Oh my God. Estaban reacondicionando el hormigón y el asfalto de la pista, con lo cual había agujeros en la pista. Y literalmente nos comimos los agujeros Oh my God. con todas las consecuencias, que fue básicamente que el tren de aterrizaje lo fuimos perdiendo. Una rueda, otra rueda, hasta que ese pobre avión y los ocupantes acabamos arrastrándonos por la pista sin ruedas. Wow. Cuando se detuvo el avión, Omar, importante la evacuación, para evitar que si en un momento dado ese avión hubiera prendido en llamas, que no fue así, nadie hubiera sufrido heridas. Con lo cual, en el momento que el avión se detuvo, salimos literalmente por piernas, todos los ocupantes, y no pasó nada. El avión se va a la basura, se compra otro y no hay coste de vidas humanas, que es lo importante al fin y al cabo en un caso como este. Pero Ramón, en ese momento, ¿cómo estaba tu corazón y A 1000 por hora. A 1000. Sí, pero Winston, te digo una cosa, yo recuerdo perfectamente ese aterrizaje, lo tengo grabado el resto de mi vida. Te estoy hablando del año, creo que fue en el 97 o por ahí, 96, Wow. hace muchos años. Mientras el avión se arrastraba sin ruedas, yo realizaba los procedimientos oportunos previos a la evacuación de un avión. Me explico. Para evitar que los elementos que alimentan del motor hacia el fuselaje, que podría ser el aire acondicionado, sistemas hidráulicos, sistemas eléctricos, sistemas de combustible, todo eso hay que cortarlo. Y hay unos cortafuegos, para que se entienda fácilmente, que aíslan el motor del fuselaje. Y además se lanzan unas botellas extintoras en caso preventivo para evitar que se prenda fuego. Por lo tanto, mientras el avión se arrastraba, yo, que seguro que mi corazón latía a 1000 por hora, mientras además hice lo que yo había entrenado en el simulador.
Por eso es tan importante el entrenamiento en el simulador que realizamos los pilotos periódicamente, porque el día que algo se tuerce, tú estás allí para enderezarlo, para hacerlo bien. Y yo ese día me puse a prueba y lo hicimos, gracias a Dios, muy bien, a pesar de que el resultado fue un accidente. ¿A qué hora del día fue eso más o menos? Creo que era por la tarde, no sé si eran las 4 o las 5 ¿Y de la esa tarde. noche cenaste? ¿Te diste un trago? No, esa noche dormí como pude, tuve que hacer frente a varias entrevistas de los investigadores y pasé un par de días en Oporto atendiendo a... Cuando hay un accidente en una ciudad, los que investigan, en primer lugar, son el país donde ha acontecido el accidente, la autoridad portuguesa, además la autoridad de matrícula, que era España, y además el fabricante del avión. Y recuerdo perfectamente, una cosa me quedó grabada, esa, pero para toda la vida también, y es que al día siguiente yo estaba hablando con un señor que pertenecía al fabricante del avión. Y me rodeó, era un señor ya mayor, yo era joven, y me dijo, eres el hombre más afortunado del mundo, porque el primer agujero que había en la pista, dice, si no lo hubieras esquivado, ahora mismo tú y yo no estaríamos hablando. O sea, tuve la suerte, lo digo, de que cuando observé que delante de mí había algo que no debía estar allí, tuve el instinto, el reflejo de dar un golpe fuerte con el pedal izquierdo y dirigir la aeronave hacia la izquierda para evitar ese primer obstáculo. Porque si no hubiera sido así, probablemente el avión hubiera entrado con el morro de ese agujero y podría haber dado la vuelta sobre sí mismo, con consecuencias probablemente catastróficas. Pero todo fue bien. Entonces, en este libro, si me permitéis, hay un capítulo que habla de esto. Y el capítulo que habla de este accidente en Oporto tiene un título para mí muy potente. Y es una experiencia gratuita que te ha dado la vida. Porque cuando regresé a mi casa y me encontré a mi sabio padre, la primera frase que me dijo fue esa: Ramón, esto que te ha pasado en Oporto es una experiencia gratuita que te ha dado la vida, porque te podía haber costado la vida. Y por suerte no fue así. O sea que... Capitán, usted mencionó que usted había visto todo eso en el simulador Sí. y me gustaría saber un poco de cómo es ese proceso. Yo sé que cada aeronave tiene sus particularidades y cada una lleva un entrenamiento y un simulador diferente. Cuando usted va al simulador, me imagino que tiene práctica de cómo manejar este avión, pero también situaciones de emergencia, porque yo he visto en videos que los capitanes cuando están en emergencia sacan su manual, ven su manual, se sacan el tiempo para entender el protocolo de emergencia y lo ejecutan. Así es. ¿Cómo se ve ese entrenamiento de inicio a fin? A ver, en primer lugar, para que los oyentes lo tengan claro, cada vez que se fabrica un avión nuevo, se fabrica su simulador. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque afortunadamente los vuelos que realizamos con pasajeros suelen ser de operación normal. Esto en primer lugar. En segundo lugar, lo que nunca haríamos sería realizar un entrenamiento de emergencias y anormalidades con pasajeros. Eso sería una temeridad. Por lo tanto, la herramienta perfecta es el simulador. Ahí dentro no corremos peligro, no hay peligro de muerte, pero sin embargo el simulador es una perfecta reproducción de la cabina con un soporte informático muy potente y unas cámaras visuales muy bonitas, en las cuales detrás hay un tercer personaje que es el instructor de vuelo, que a través de unas pantallas él va programando una serie de fallos sobre ese avión, sobre ese simulador, para ver la respuesta que realizamos la tripulación de vuelo, que será un comandante y un copiloto. Entonces nosotros cada vez que vamos al simulador tenemos un programa de entrenamiento y ahí lo que se pretende es simplemente refrescar una serie de maniobras que por suerte en la vida real nunca suceden, pero que si sucedieran deberíamos estar entrenados para responder positivamente, porque nadie nace enseñado. Entonces el simulador, acudimos a él normalmente 2 días cada 6 meses. Aparte que hay una parte teórica de estudio, de examen, etcétera, etcétera. Es un entrenamiento de 2 jornadas, más o menos 8 horas cada jornada, muy intensas,
para que el piloto salga de allí diciendo, me he refrescado perfectamente. De hecho, siempre concluyo diciendo lo mismo. Si yo no tuviera entrenamiento en el simulador, el primero que no se sube al avión soy yo. Porque ¿cómo me voy a sentir preparado para afrontar una emergencia o una normalidad si nadie me ha preparado para ello? Entonces yo tengo el entrenamiento en simulador y voy cada X meses para estar siempre apto para hacer frente. Aparte del simulador, ¿cómo ha cambiado en los últimos años la atención que le dan las aerolíneas a los pilotos en todo el tema psicológico? Porque una cosa es, me preparan con un software para yo Sí. poder pilotear, pero otra cosa es quién me va orientando para yo mantener mi pensamiento en orden, porque esa persona es responsable de cientos de vidas. No, pero eso no tiene por qué hacerlo la aerolínea. Esto es una cosa que la llevas tú, Winston, en tu propio ADN. Es decir, yo como piloto, en primer lugar, he de decir que la veteranía en nuestra profesión es un grado, que el paso de los años, que la madurez se nota. Yo, cuando afronto una situación que a lo mejor no es de mi agrado, una situación de turbulencias potentes, tormentas, etcétera, etcétera, no actúo del mismo modo ahora, con 60 años y miles de horas de vuelo, que cuando era joven. Cuando tenía 20 años veía las cosas de otra manera, pero no solo dentro del avión, fuera del avión también, incluso en la vida cotidiana. Entonces esto es una cosa que te vas curtiendo con los años y uno ya está preparado, uno ya sabe que va al avión para asumir una labor de elevada responsabilidad y de la cual cuelgan 300 vidas en cada vuelo. Por lo tanto, esto no hace falta que me lo diga mi aerolínea. Yo ya sé que mi trabajo es como es, que tiene una componente vocacional muy potente para que tú seas feliz siendo piloto. Porque si no hay vocación, serás un piloto infeliz. ¿Entendéis? Por lo tanto, otra cosa es que tú me preguntes si hay un control sobre la salud mental de los pilotos. Y sí que la hay, porque Ok. cuando hacemos una revisión médica periódica, hay un test psicológico siempre y hay un encuentro con un médico que te hace preguntas. Pero cuidado, esto sucede el día de la revisión médica. ¿Qué puede suceder en la vida de un piloto entre dos revisiones? Porque yo voy al médico cada 12 meses y a partir de los 60 ya voy cada 6 meses. Y si yo voy al médico y todo está bien, sigo volando. Pero ¿quién dice que a pocos meses de la revisión mi vida pueda sufrir un percance y que afecte a mi salud? Ya no la física, porque yo me rompo un brazo y tú lo ves. Claro. Ramón lleva el brazo escayolado, con esto no se vuela. Pero aquí dentro pueden pasar muchas cosas y hay que controlarlas también. ¿Y quién las debe controlar? El piloto. En primer lugar, tú. Tú tienes que ser el primero de tener la percepción de que cuando vas a salir por la puerta de tu casa con tu chaqueta y tu gorra, estás apto para volar. Y si no lo estás, te quedas en tu casa. Avisas a la compañía aérea de que no estás en condiciones de volar y la compañía aérea lo que sí va a hacer es habilitar a otro piloto para que ocupe mi sitio. Yo no puedo ser el responsable de los vuelos yo y solo yo. Mi aerolínea tiene que poner los medios porque un día un piloto puede sufrir una baja. Tan fácil como esto. Es fácil de explicarlo, Claro. pero luego hay que hacerlo. Hay que estar plenamente convencido de que las cosas son así. Y también yo creo que la forma en la que preparan a los pilotos ayuda mucho, porque, corrígame capitán, según yo tengo entendido, tú vas a una escuela de pilotaje teórica, luego tú comienzas a volar tu primer Cessna, bimotor, un motor, Monomotor, bimotor, correcto. y hay peldaños que yo creo que el piloto va pasando. Por Yo lo veo como supuesto. challenges, como el primer nivel, el segundo nivel, Siempre que es le va así. agarrando confianza al piloto también, Por para ir supuesto. entendiendo esas diferentes situaciones. Ese proceso es igual ahora que cuando usted inició en la aviación. A ver, ha mejorado en el sentido de que, por ejemplo, lo que yo conozco mejor, que es el caso de España, cuando yo me empecé a formar en el año 1987, había muy pocas escuelas. Ahora no, ahora hay muchísimas más escuelas, hay muchas más facilidades. Incluso cuando yo iba al médico aeronáutico, tenía obligación, viviendo en Barcelona, de ir al médico a Madrid. Claro, ahora no, ahora hay un médico aeronáutico en Barcelona y habrá otro en Zaragoza y otro habrá en todas las capitales. Entonces, es más fácil,
es más fácil. Pero sea como sea, el aprendizaje, como bien decías tú, Jan, es simplemente el ir progresando poco a poco de las pequeñas avionetas, porque es lo menos costoso, obviamente, y luego, sobre todo, que el piloto, alumno piloto, vaya tomando conciencia de por qué se está preparando, ya no solo en el lado técnico del pilotaje, sino en el lado humano, en el lado mental, en el lado vocacional. Es lo que siempre le digo a los jóvenes que me preguntan, si yo quiero ser piloto, ¿qué características debo cumplir? Tienes que tener vocación, tienes que tener amor por el trabajo que vas a realizar, porque va a ser tan sacrificado en tu vida, te va a alejar de tu familia tantos días de tu vida, que como no te guste, lo vas a pasar muy mal. Y además, como la formación de piloto cuesta mucho dinero, es mejor que no te equivoques, porque tú no vas a invertir $100.000 para ser piloto y luego decir, ay, esto no me gusta. Joder, pues a lo mejor es que eres de familia rica, pero si no, $100.000 es mucho dinero. No los puedes tirar a la basura. ¿Hasta qué extremo llegan esas situaciones de entrenamiento en el simulador? A ver, digamos que hasta extremos razonables. Me explico. Si tú pretendes que yo saque adelante una situación en la cual, después de un despegue, donde hay una ciudad por delante y me vas a parar los dos motores y no me dejas ningún motor, Me jodiste. no tengo escapatoria. Es decir, vivimos un poquito en base a las estadísticas. El fabricante, cuando fabrica un avión, lo hace muy bien. Por ejemplo, algo fácil de entender. Un Airbus tiene 3 sistemas hidráulicos. No hay casos documentados de que fallen los 3. Con lo cual, ¿cuál es el escenario límite cuando hacemos prácticas de emergencias sobre el sistema hidráulico? Que de los 3 fallen 2, pero no los 3. El avión está constituido para que eso no suceda. De hecho, yo llevo volando Airbus 28 años y nunca he tenido un problema hidráulico. Jamás. Pero en el simulador lo practico. ¿Cuál? El doble fallo hidráulico. Está. Lo mismo el tren de aterrizaje. A mí nunca me ha fallado el tren de aterrizaje. Jamás. Bueno, cuando te comiste el hoyo en... Ya, pero ese... No, Falló después. no, Falló eso fue después. después. Eso fue después, que el tren se puede hacer puñetas. Pero yo siempre que he bajado esa palanca del tren de aterrizaje, el tren ha bajado satisfactoriamente. Ya está. A pesar de eso, en el simulador ensayamos situaciones de configuraciones anormales en el tren de aterrizaje, que solo baje una rueda, que solo bajen 2, que la de morro no baje. Hay distintas posibilidades. Ramón, turbulencias son una de las causas principales Del miedo. del miedo. Y a mí me dan miedo. Nos pasó en un vuelo, bueno, es que nosotros viajamos, no más ¿El de que tú, México? pero no, el de México, vamos a hablar de eso aparte. Pero me ha pasado en varias turbulencias que yo he dicho, esto se cae. Ni de coña. ¿Qué es Ni una de coña. turbulencia? Hacemos una pequeña pausa en el podcast para decirte algo importante. Si te interesa aprender a invertir en acciones, ETFs, generar dividendos y poner tus ahorros a trabajar, puedes agendar una llamada con un asesor académico de nuestro equipo en el link que está debajo de este episodio. En esa llamada te vamos a orientar sobre Abacus Experience, nuestro programa donde te enseñamos desde cero a cómo empezar a invertir en la bolsa de valores de los Estados Unidos, incluso si nunca lo has hecho antes. Así que solo haz clic debajo para iniciar y sigamos con el podcast. A ver, una turbulencia, para que la gente nos entienda fácilmente, la turbulencia es como cuando tú coges un camino con tu coche que está lleno de agujeros. Eso me da miedo también, capitán. No, no te debe darte miedo. Es decir, la turbulencia, al fin y al cabo, es una situación en la cual la atmósfera, por una serie de circunstancias, cambios de viento, en intensidad, en dirección, por alguna razón esa turbulencia, esa atmósfera es inestable. Igual que cuando tú te metes con una embarcación en el mar y el mar está movido. ¿Qué hace la barca, el barco? ¿Qué hace el avión? Se va adaptando a eso. Bien, no pasa nada. Es decir, el avión está perfectamente preparado para soportar cualquier turbulencia. Porque yo no sé las que habéis vivido vosotros, pero yo con tantos años he vivido algunas turbulencias que eran literalmente espantosas. Un terremoto. Y no pasó nada. No pasó nada.
Por lo tanto, correcto, da miedo, ¿vale? Lo puedo entender, pero quitaros de la cabeza, por favor, el pensamiento que acabas de manifestar tú, Winston, es decir, esto se va para abajo. Eso no se va para abajo por una turbulencia. No, de verdad que no. Por lo tanto, mucha calma. ¿Qué hay que hacer? Solo una cosa, abrocharse el cinturón, correcto. Mira si es fácil. Yo lo vi. ¿Por qué abrocharse el cinturón? Nunca lo he entendido. Para que no vayas disparado contra el Yo techo. yo lo vi con mis ojos. Yo estaba en un vuelo, creo que era Madrid-Miami, Ajá. y dijeron que fue un vacío, no sé, Bueno, una el concepto turbulencia. técnico. El avión de repente hizo como un gap y el señor no tenía el Y salió cinturón contra el y se techo. dio en la cabeza y Claro, estaba sangrando. por supuesto. Sí. ¿Cuántas veces observamos vídeos en redes sociales o en las noticias donde un avión debe desviar su trayectoria al aeropuerto más cercano y dicen, por una turbulencia? No, no es la turbulencia, es que simplemente esos pasajeros que no iban abrochados, debido a la turbulencia y principalmente porque no iban abrochados, se han abierto la cabeza contra el techo. Entonces, ¿qué sucede? Que súbitamente te encuentras en tu avión 12 pasajeros, 20 pasajeros malheridos y hay que atenderles. Si son heridas de gravedad, hay que hacer una declaración de emergencia y desviar el avión inmediatamente al aeropuerto más cercano para atender a esos pasajeros que se han lastimado. Pero no ha sido la turbulencia, ha sido su cinturón. ¿Cuánta gente se sube hoy en día en un coche, en un auto, y no se pone el cinturón? Nadie, Sí, ya sí, todo sí, el sí, mundo. sí, Y además vamos en Entiendo. autos modernos que tienen ese pito que te está pitando, 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 hasta que no te pones el cinturón, el pito no para. A lo mejor habrá que poner un pito en el avión. Las tormentas. Nosotros estábamos en Guadalajara y cogimos un avión a Monterrey. Sí. Y el avión aterrizando en Monterrey estaba a punto de aterrizar, estábamos así felices, oh, ya llegamos, y de repente subió hacia arriba, comenzó a dar vueltas y el piloto dice, es que no veo la pista, no la puedo ver. Muy bien. Fue tanto así que regresamos a Guadalajara al día siguiente en avión privado porque no confiábamos ya en la aerolínea. Ah, ¿no? No. ¿Y qué hubieras preferido? ¿Que el piloto hubiera aterrizado sin ver la pista y os hubierais matado? ¿Por qué no la podía El ver? piloto, bueno, a O ver, sea, yo no estaba allí, claro. Winston, pero en cualquier caso, para realizar un aterrizaje, lo normal, un aterrizaje normal, en primer lugar tiene que haber una visibilidad. Si tú no podrías conducir tu coche con los ojos tapados. Imposible. Bien, yo tampoco puedo aterrizar mi avión si yo no veo la pista. Esto en primer lugar. En segundo lugar, aclaro, en los aeropuertos, no todos, hay sistemas de aterrizaje automático, en el cual, con un aeropuerto donde la visibilidad es baja por culpa de una niebla, por ejemplo, si se cumplen 3 razones, aeropuerto equipado con los equipos de fiabilidad máxima y los protocolos de baja visibilidad activos. Segundo, el avión equipado también con la tecnología pertinente. Y tercera y última, pilotos debidamente entrenados para hacer frente a estas situaciones. Cuando las 3 se cumplen, tú haces aterrizajes a ciegas, sin ver la pista. Pero esto hay que prepararlo. Si a lo mejor te diriges a un aeropuerto donde no existen la posibilidad de hacer aterrizajes totalmente automáticos, el piloto ¿qué hace? Inicia la aproximación y si en el momento que tiene que tomar la decisión, que va a ser a una altura X, no ve la pista, ejecuta Claro, la maniobra de motor y al aire, con lo cual tú deberías confiar en ese piloto porque hizo su trabajo correctamente. De hecho, en líneas generales, al pasajero le asusta la maniobra de motor y al aire, le molesta el go around y sin embargo está dentro de la operación normal. Y un protocolo de seguridad. Por supuesto, es muy seguro hacer un go around. Cuando lo hacemos es porque consideramos en ese momento más seguro el go around que no el aterrizaje, no solo por baja visibilidad. Imagínate que tú un día por alguna razón llegas a la pista a una velocidad algo excesiva, que además vas ligeramente más alto de la trayectoria oportuna. Y todo esto te empuja a que te vas a dar cuenta de que tu avión, en lugar de posar las ruedas en el inicio de pista y tener por delante la distancia necesaria para frenar tu avión, resulta que ese día tú eres consciente
de que todas esas circunstancias de llevar un poquito más de altura y mayor velocidad, te das cuenta de que tu avión va a poner las ruedas en la mitad de pista. Ya no tienes pista para parar. Con lo cual, lo más prudente es decir, no aterrizo, porque me iré por el final de la pista. ¿Qué hago? Un go around, vuelvo a hacer la maniobra, la hago correctamente y aterrizo, y llevamos combustible para hacer estas cosas. Y nadie se debe avergonzar. Te avergonzarás más de forzar un aterrizaje incorrecto, irte por final de pista y perder vidas humanas. Eso es mucho más jodido. Claro que sí. Y en O ese, sea que confía en ese piloto, de verdad. y en ese momento, cuando tú estás haciendo esa maniobra, o cualquier Sí. maniobra, ¿cómo es esa comunicación del piloto, la torre, el copiloto? O sea, ¿cómo se ve si tú pudieras como hacerme una Sí, sí. muy fácil. demostración en tiempo real? En tiempo real es muy fácil. Ten en cuenta que, a ver, primero de todo, cuando un avión se encuentra cerca del suelo, es decir, desde el terreno hasta 10.000 pies de altura, que son unos 3.000 metros, tenemos un concepto fantástico que se llama cabina estéril. ¿Eso qué quiere decir? Que como estamos en la fase más sensible del vuelo, porque estamos cerca del suelo, o despegando o aterrizando, solo se tratan cuestiones de trabajo. Y nosotros tenemos unos protocolos, unos call-outs, unas comunicaciones específicas, que son cortas, pero muy concisas. Entonces, si yo me encuentro en una situación en la cual mi aterrizaje no va a ser seguro, simplemente vamos a pulsar el micrófono y le diremos a la torre el indicativo de la aerolínea y la palabra go around. Se acabó, no hace falta que le dé más explicaciones. B6 go around. Yeah. Luego ya le explicaremos más cosas si eso ha sido consecuencia de un problema técnico, si requiero algún tipo de atención, lo que sea. Pero en ese momento la carga de trabajo está en otro lugar. Por lo tanto, la comunicación siempre es lo último. Cuando hay una emergencia en un avión, el orden de ejecución es volar, navegar y comunicar es la última. Esa es la última. Wow. Hay que hacer que el avión vuele. Eso es lo prioritario, que el avión se mantenga en vuelo. No voy a priorizar informar a la torre y no ser capaz de volar mi avión. Por lo tanto, primero volamos el avión. Navegamos. ¿Qué quiere decir navegar? Le llevo a donde yo debo llevar mi avión. Y luego le comunico a la torre lo que me está pasando. Y lo primero, lo más escueto, man, es go around. Punto. Y te tienen Y que la dar una torre ya aprobación. sabe. ¿Eh? Te tienen que dar una aprobación, me imagino, porque tú no estás No. viendo nada. El capitán, lo que él diga. No, ¿cómo que me va a dar ¿Y qué me va a decir? No, aterrice por cojones. Pero, Hombre, pero, no. pero, por ejemplo, tú estás cerca de la pista, pero hay Sí. más aviones cerca. O sea, Claro. y yo tengo entendido, yo no sé, pero que, o sea, ustedes cuando están volando y se supone que hay aviones cerca, tú no lo estás viendo, pero hay un Yo sí que radar los y eso. veo. Tú sí los ves. Tengo un equipo TICAS que me ayuda a evitar colisiones en vuelo. Es un equipo que hace años no existía. Pero además ten en cuenta una cosa. Es decir, el controlador, que hace un trabajo exquisito, su primera función es mantener la separación entre aviones para que nunca haya un riesgo de colisión. Esto en primer lugar. Segundo lugar, cuando yo hago un go around, ya tengo una maniobra publicada que voy a realizar. No meto potencia de motores, me voy al aire y me dirijo a donde me da la gana. No. Tengo una maniobra publicada. Por lo tanto, cuando yo le digo al controlador que voy a hacer go around, él ya sabe lo que voy a hacer. Él sabe perfectamente a qué altura voy a subir y a qué lugar me voy a dirigir. Y luego tranquilamente, si consideramos que se puede hacer otro tipo de maniobra, él me lo dirá. Oiga, si lo desea, puede usted volar este rumbo. O yo, antes de aterrizar, preveyendo un posible go around, imagínate que la maniobra preestablecida que yo debería volar en caso de go around hubiera tormentas. Entonces yo le diría al controlador, oiga, en caso de go around, haré esto. No haré lo publicado. Si me callo, hago lo publicado. Pero si yo considero que lo publicado ese día no es lo más pertinente, aunque no piense hacer go around, pero ante la remota posibilidad de que yo haga un go around, le diré al controlador que la maniobra de go around tiene una zona de tormentas que yo he visto en mi radar y que ese día prefiero hacer otro tipo de maniobra. Es muy fácil, de verdad.
Ramón, si yo levantara esa cortina, Sí, esta es mi casa, y de ahí yo veo televisión de ahí para acá, si yo levanto esa cortina ahora mismo, cada 5 minutos va a pasar un avión justamente por ahí. claro, y menos de 5 minutos. ¿Por qué yo veo tantos aviones en esa misma ruta, como si fuera una carretera? Los aviones tienen básicamente una carretera en el cielo, que esa es la Claro. avenida por donde deben de manejarse. Los que tú ves pasar por aquí se dirigen al aeropuerto de Miami Ok, para aterrizar. ok. Entonces, no siempre pasan por aquí. Hay veces que van por el otro sentido y por aquí les ves salir. Ok. Es decir, el aeropuerto tiene unas pistas, las pistas son inamovibles. El aeropuerto de Miami tiene las pistas 08, tiene dos 08s y 24, que es el lado opuesto, luego tiene la 12 con la 30 y luego la 9 con la 27. Perdón, la 8 y la 26, no la 24. Entonces, el aterrizaje y el despegue se realiza en base a cómo sopla el viento. En las maniobras de despegue y aterrizaje, en caso de viento, y además si es un viento importante o intenso, hay que hacerlas con el viento en cara. Entonces, yo cuando llegué ayer a Miami, tal como soplaba el viento, la configuración era este. Es decir, aterrizamos por las pistas o la 9, o la 12, o alguna de las 8. Si el viento Viento en soplara, cara. viento en cara siempre. Viento que te esté frenando el mismo viento. Sí, Ok. para mejorar las características aerodinámicas del avión, por supuesto. Si el viento sopla al revés, utilizaríamos la pista 27 o la 26 o la 30. En el caso de Miami, siempre es así. Para despegar es bueno que el viento esté a tu favor y para aterrizar que esté en contra. No, No. siempre en contra. Siempre en contra. Viento de cara. Sí, porque me imagino que el aire te ayuda. Para las cuestiones aerodinámicas. ¡Guau! A ver, ¿cómo es el ala de un avión? Por favor. La curvatura del ala del avión está delante. El viento tiene que incidir frontalmente para que esa corriente de aire que fluya sobre un ala genere una diferencia de velocidades y a su vez de presiones y genere el vector más importante, que es la sustentación. Entonces, hay aeropuertos que bajo ciertas circunstancias tú puedes despegar con el viento en cola, pero está limitado. Hay una cantidad de viento que se mide en nudos. Entonces, ¿qué sucede? Que hay aeropuertos que despegar por una pista implica dirigirse a una zona montañosa con muchos obstáculos y volar en el otro sentido te lleva al mar, donde no hay obstáculos. Entonces, a veces te pueden decir, oiga, usted puede despegar hacia el mar con un viento en cola que no supere los 10 nudos, que no es demasiado, ¿vale? Pero cuando hablamos de vientos más potentes, tienen que ser siempre en cara. ¿Qué sucede a veces? Que el viento es cruzado, que sopla de lado. Si soplara justo 90 grados, aterriza por la que quieras. En realidad aterrizas por la que te autoriza la torre, claro. Tú cuando llegas al aeropuerto de Miami, escuchas la información meteorológica que te da el aeropuerto y además de escuchar el viento, la temperatura, la densidad, o sea, las nubes, etcétera, etcétera, además te dice qué pistas están en uso para que los tráficos lleguen ordenados. Y en esa misma línea, capitán, no voy a revelar mis fuentes, pero una vez tuve la dicha de medio volar un avión Anda. y de estar ahí en la cabina y un poquito mirar. Y me sorprendió viendo al capitán que habían en el radar unos límites y automáticamente él pasaba esos límites, cambiaba la frecuencia de ese avión, un avión un poco más antiguo, a una nueva frecuencia de una nueva torre o algo por el estilo. Y yo nunca entendí por qué sucedía eso. No sé si he entendido bien la pregunta. La cuestión es, a ver, él cambia la frecuencia de control aéreo, ¿quieres decir? De radio. Sí. Bueno, a ver, cuando nosotros volamos un trayecto X, cada controlador tiene su área de control. Entonces, cuando tú sales de esa área de control, de ese señor que te está hablando por una frecuencia, cuando ya sales de su área de responsabilidad, te da una frecuencia para pasar con otro controlador que te está viendo desde otra pantalla. O sea, el espacio aéreo no solo se divide por zonas, sino también por niveles. En ocasiones, cuando tú vas ascendiendo, en esa misma área hay un controlador que lleva la parte superior. Entonces hay varias frecuencias. El control se reparte por frecuencias, sectores, y cada sector tiene su frecuencia. Por eso nosotros vamos cambiando de frecuencia conforme nuestro avión va avanzando. Ok. Eso es así.
Porque claro, son pistas que puede haber una pista arriba de ti, otra y otra y otra. ¿no? Arriba hay aerovías. Tú Claro, hablabas de aerovías, carreteras, exacto. Winston. Arriba hay aerovías. Las aerovías están perfectamente delimitadas. Y las aerovías en ocasiones incluso son de doble sentido. ¿Cómo separamos los aviones que vuelan en sentidos opuestos? 1000 pies, que son 300 metros de nada. Eso no es nada. No, pero hoy en día... ¿Tú te has como los- saludado con otro capitán así de que... No, pero les veo, porque 300 metros no son nada en realidad. Antiguamente eran 600, pero como hoy en día los equipos de navegación de los aviones son tan precisos que ya el espacio aéreo se va comprimiendo porque cada vez hay más aviones y la separación vertical ya hace muchos años que pasó de 600 metros a solo 300. Y no pasa nada, ¿eh? ¿Cómo así que el espacio aéreo es limitado? O sea, llega un punto alto que ya los aviones no existe esa vía. O sea, no existe Bueno, carretera. según el Aerovía. No, las aerovías, de alguna manera, lo que limita es el avión propiamente. Es decir, tú la aerovía, el cielo, a ver, podrías ir subiendo. El problema está en que el avión no puede subir tanto. O sea, un Airbus A330, su techo máximo son 41.000 pies. No pretendas volar más alto. Por la presión. No, y bueno, por el tema de presurización, efectivamente, la capacidad de que sea capaz de presurizar a tanta altura, porque la presión que hay dentro y que hay fuera es muy distinta. Entonces el avión está limitado. También es cierto que también nos limita el peso del avión. Cuando un avión despega, nosotros mañana despegamos de Miami hacia Barcelona. Cuando el avión salga de Miami llevará una cantidad de combustible en los depósitos que implica peso. Entonces, el primer vuelo que haremos, la primera altura a la que mañana subiremos, no sé, te lo digo así de memoria, por lo mejor serán 35.000 pies. Conforme el vuelo vaya avanzando por el Atlántico y vayamos consumiendo combustible, el avión podrá subir de a lo mejor de 35 a 37.000. Y a lo mejor cuando lleguemos a la península ibérica estamos ya a 40.000 pies. Con esto conseguimos reducir el consumo. ¿Dónde va el combustible del avión? ¿En qué área? Siempre en las alas. ¿En las Siempre. alas? Sí, las alas son grandes depósitos. Y luego, y además, en aviones que tienen que hacer recorridos muy largos, donde hay que meterle más combustible porque el de las alas no es suficiente, además hay un depósito central en la panza del avión, incluso algunos en la cola lleva algo de combustible. Pero obligatoriamente cuando enchufamos el sistema de carga de combustible, el primer combustible que cargas siempre va a las alas. Y cuando la ala ya está llena, entonces si hace falta más combustible, llenamos los otros depósitos. Pero conseguimos darle sustentación, no, es decir, conseguimos que el ala tenga consistencia. El ala sola pesa muy poco pesa el ala. Entonces, el fuselaje donde vamos los pasajeros, las personas, las maletas pesan mucho más que el ala sola. Es el weight and balance. En caso de una turbulencia fuerte, el ala correría peligro de doblarse hacia arriba. ¿Qué haces? Le pones peso al ala. Yo cuando despegue mañana, cada ala albergará unas 40 toneladas de combustible cada ala. 40 y la otra otros 40. Toneladas. Ah, pues a presión que le inyectan el combustible. Bueno, tiene un sistema automático. Capitán, pregunta, esas alas, ¿qué tan fuertes son y qué tan elásticas? ¿Se pueden doblar? 7 metros. ¿Qué significa 7 metros? Desde la posición original, para que un ala se rompa, la puedes doblar hasta 7 metros. Cuando vosotros veis una turbulencia, Pero 7 metros son 20 pies casi. es una animalada. O sea, 20 pies. Por eso os decía que nunca va a romperse una ala y nunca se va a caer un avión por la turbulencia. Por eso os lo decía antes. Es decir, cuando hay una turbulencia, si el avión fuera rígido, radicalmente rígido, la turbulencia lo rompería. Tiene que ser resistente, pero elástico. Esto es como un coche. Hoy en día los coches, cuando tú tienes un impacto frontal, las partes delanteras del vehículo doblan fácilmente para amortiguar el efecto del impacto sobre los pasajeros, además del airbag y los cinturones. Las alas, si tú miras en una turbulencia, verás que las puntas del ala se mueven, flexan perfectamente. De manera en broma, ayer estábamos hablando, Jan y yo le decía que ahora que yo viajo en primera clase me da más miedo porque yo estoy más pegado a si pasa cualquier cosa. No, Yo soy el primero que me voy. No, pero dígame la verdad, ¿hay un área en el avión que sea la más segura? no.
La gente dice que en la cola. Yo digo que no. O sea, delante de... A ver, yo solo confío en el factor suerte. Yo he visto accidentes como todos, que hemos visto en televisión, con un resultado dantesco, catastrófico, y sin embargo ha sobrevivido una persona. Una. ¿Por qué? Tocado, No por, lo sé. tocado por la varita de Dios. Exactamente. O sea, no puede haber otra razón. Entiendo perfectamente lo que dices, que un impacto radicalmente frontal es evidente que el primero que recibe el impacto es la parte delantera. Ya lo sabemos. Pero ¿quién te dice que va a ser necesariamente un impacto frontal? ¿Quién te lo dice? Es decir, lo primero que hay que hacer es evitar el impacto. Claro. ¿Entendéis? Y hacer que el vuelo sea seguro. Nada más. Y en la cola, que quede claro que es donde más se notan las turbulencias. Y los aviones se rompen si pasa cualquier cosa, ¿no? No se Es que- rompen en el impacto, no se rompen los Bueno, aviones. depende del tipo de impacto, claro. En, Hombre, en películas y series, usualmente, no sé qué ustedes opinan, pero usualmente lo que se van son los motores. Se apaga un motor, se daña un motor. Un avión puede volar con un motor. con un solo motor, sí. Los aviones de 2 motores están certificados para volar con un motor. El vuelo completo. No, No. no. Aclaro, que nadie piense ahora que yo mañana puedo despegar con un motor. Ni hablar. El avión tiene que cumplir unas características, digámosle, aerodinámicas para que sea capaz de volar con un solo motor. Por lo tanto, ¿en qué momento yo cuando aplico potencia en despegue, aplico potencia a los 2 motores? Y los 2 motores deben responder por igual. Si un motor fallara en ese momento, yo abortaría el despegue automáticamente. Un motor falla, me quedo en tierra. ¿Qué sucede? Que llega un momento en la carrera de despegue que ya no hay pista por delante para parar el avión. Pero todo está previsto y calculado para que a una cierta velocidad, si se parara el motor, uno de ellos, el avión tendría maniobrabilidad aerodinámica para contrarrestar ese fallo de motor, utilizando el timón de dirección, o sea, la parte vertical de la cola, y que el avión fuera volable, fuera maniobrable con un solo motor. Tú sabes, Winston, que... Pero, perdóname, Sí, claro. acabo. Pero inmediatamente regresaría al aeropuerto de Miami. Claro. Regresaría. O al Y más no puedo, cercano. por seguridad. Es una emergencia. Se me para un motor, no voy a cruzar el Atlántico con un solo motor. ¿Has abortado algún despegue? ¿Abortar despegue? No. 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 Regresar por emergencia, sí. Pero abortar despegue no he hecho ninguno. ¿Y por En qué, el simulador 1000 veces. ¿y por qué regresaste por emergencia? ¿Qué pasó Depende. ahí? No, he regresado por una emergencia médica, he regresado por un problema de técnico. Tantos años he visto un poquito de todo. Sabes, Winston, que estamos hablando mucho de la parte de la aeronave, pero yo trabajé en la industria también. Yo trabajé para Spirit en el aeropuerto y hay una parte logística de ese piloto que las personas muchas veces no conocen. Por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que tuve que llevarle un manifiesto al piloto. Como persona que va a tomar un vuelo, tú nunca sabes lo que manifiesto ni lo que va en él. ¿Usted podría explicar esa parte de la carrera que sucede fuera de los ojos de lo que la gente cree? Como la carga que lleva en el avión, Bueno, el a ver, manifiesto que tiene que El firmar. manifiesto de carga que tú apuntas básicamente es que el comandante recibe información de todo lo que lleva en sus bodegas. Porque ya sabemos que hay pasajeros y equipajes, esto ya lo sabemos. Pero además podemos llevar, por ejemplo, algo muy sensible que serían mercancías peligrosas, que algunas incluso se consideran tan peligrosas que no pueden viajar en aviones de pasajeros, solo en aviones cargueros. Entonces, estas mercancías peligrosas tienen que tener un trato diferenciado, tienen que tener una ubicación, tienen que tener una colocación específica. Si en la bodega llegas animales vivos, un perro, cualquier animal vivo, según qué mercancía peligrosa no puede estar cerca de él. Entonces el comandante tiene que tener conocimiento de todo esto. Que en realidad luego el responsable de cargarlo y hacerlo bien es el personal de tierra, el capataz, que es el jefe, y su equipo, que ya tienen un entrenamiento para saber qué deben hacer en cada momento. Habréis visto muchas veces una caja que tiene unas flechas hacia arriba. Esas flechas indican que esa caja tiene que mantener una posición vertical. En el momento que esa caja tú te la puedes encontrar en el avión antes de que la suban inclinada hacia el suelo,
dirá, ya no puede usted cargar esto porque a lo mejor aquí hay un líquido que ha derramado. Y si fuera un corrosivo, ¿qué hacemos? Es decir, hay muchas cosas que tener en cuenta. Y no solo eso, sino que en caso de una evacuación o una emergencia, yo tengo que tener conocimiento de qué hay en mis bodegas para informar a los equipos de bomberos. Porque pueden ser elementos que prendan fuego fácilmente. Hazmat y ese tipo de Claro, cosas. entonces el equipo de salvamento, los bomberos que acudan a un avión que tiene una emergencia, tienen que saber si en la bodega delantera o en la bodega trasera hay algún tipo de mercancía peligrosa que tenga que tener un trato especial en ese momento antes de abrir la bodega, por lo que pudiera pasar. Hay muchas cosas que tener en cuenta y luego el reparto de masas, como bien decías, ya no solo el peso del avión, sino el reparto de ese peso. Capitán, hay algo que yo no entiendo y es el tema de la presión y la despresurización. Sí. ¿De qué va y por qué las máscaras creo que solamente duran 22 minutos? Es que duran... Depende del avión. Ok. Sí. Las estándar son 22 minutos. Ok, hablen un poco de eso. Es mucho más que suficiente. A ver, en primer lugar, ¿qué sucede cuando vuelas con un avión? El avión, como máquina, es capaz de subir a esas grandes alturas. Allá un ser humano no podría vivir. No hay oxígeno, la temperatura es de 55 bajo cero, una barbaridad. El ser humano no vive, está claro. ¿Qué hacemos dentro del avión? Crear una atmósfera artificial. A través del aire acondicionado, metemos aire, metemos oxígeno, que tiene un filtrado para las temperaturas, que sea un aire correcto. ¿De acuerdo? Y con esto conseguimos que ahí dentro tengamos una presión y un ambiente equivalente más o menos a una montaña de 2000 metros, con lo cual el ser humano ahí dentro vive perfectamente. Y esto mientras funcione es así. El avión va subiendo a un régimen, la máquina propiamente, pero sin embargo la cabina de pasajeros sube mucho más despacito. El avión está aquí arriba y los pasajeros artificialmente estamos aquí abajo, los ocupantes, vamos. Cuando el avión desciende, sucede lo mismo. El avión baja a un régimen de descenso y la cabina baja más despacito para evitar las molestias en los oídos, por ejemplo, y hasta que llega al suelo y todo correcto. ¿Qué es la despresurización? Es el hecho de que en un momento dado, por alguna razón técnica, no seamos capaces de mantener ese ambiente artificial apto para los seres humanos. Fácil de entender que el avión tuviera un agujero súbitamente. No hace demasiado tiempo, recuerdo un avión de Alaska Airlines que perdió una parte del fuselaje. Salió Perdió, volando. Salió volando una parte del fuselaje que era un tapón de puerta. Bueno, sin entrar en detalles técnicos. Claro, cuando esto sucede, automáticamente se igualan las presiones. Radicalmente te encuentras que lo que entra dentro del avión es lo mismo que hay fuera, porque hemos creado un conducto que lo hemos quitado, que es un tapón o lo que fuera, que iguala presiones, temperaturas, todo. Entonces, si estás a una altura considerable y el ser humano no va a poder vivir ahí dentro mucho rato, tienes que darle oxígeno artificial, que son las máscaras. Mientras eso sucede, ¿qué hacen los pilotos? Bajar inmediatamente, declarar emergencia y bajar a una altura apta para los seres humanos, que serían más o menos 10.000 pies si los obstáculos lo permiten. Porque cuando cruzas una cordillera como los Andes, a veces tienes que hacer el descenso de emergencia en 2 etapas. La primera es hasta la altura que te permiten las montañas para no chocar con ellas, y luego cuando te has alejado de las montañas, seguir hasta 10.000 pies. Pero los 22 minutos de oxígeno son más que suficientes. ¿Y has vivido alguna vez una experiencia de despresurización? Sí, esa sí que la he vivido. Contame. Pero mira, Pero nada, pero muy cuenta. fácil. Un vuelo de Barcelona a El Cairo. Ok. No había obstáculos. Mar Mediterráneo. En mitad de camino, por una serie de problemas técnicos en el avión, no presurizó. Hicimos un descenso de emergencia, saltaron las máscaras, aterrizamos en Atenas y se acabó el problema. ¿Tú en ese momento eras piloto o pasajero? Yo era el copiloto de ese avión, el first officer. Y no pasó nada. Es decir, tú haces el descenso de emergencia mientras te diriges a un aeropuerto alternativo. Ok. Y ya está. Es un susto, es una experiencia. Sí. Sí,
pero estamos entrenados para hacerlo y el avión Está lleva equipado. Esto me suena el mucho como a oxígeno. tradear, como yo estoy pensando ahora mismo en una situación donde quizá yo estoy en un trade y estoy $3,000 negativo, $2,000, y para una persona normal sería como, De oh, alta tensión. pero ya de uno está dentro del mercado, de tener esta Del situación simulador de tantas tanto veces, del tiempo. simulador de tanto tiempo, para mí es como, bueno, esto es parte de la misma volatilidad del mercado que yo estoy dentro. Entonces, me lo estoy imaginando así mismo. A mí siempre me pasa por la cabeza en el avión todo tipo de personas, ¿verdad? Y tú ves la ventana o la persiana, como sea que se llame. Y a veces a mí me llega a la cabeza y me pregunto, wow, ¿qué tantas probabilidades hay de que una persona haga algo que ponga en peligro el vuelo? Como abrir la puerta. No creo que la pueda abrir por la presión, pero algo así. A ver, O sea, me pasa por la cabeza y claro. no sé. Lo comentaba antes, la diferencia de presión entre el exterior y el interior del avión es espectacular, 8 veces más dentro que fuera. Las puertas están constituidas de tal modo que cierran de dentro hacia afuera, con lo cual la propia presión impide, a no ser que fuera el increíble Hulk, ¿verdad?, abrir una puerta en vuelo. Pero sí es verdad que hemos visto escenarios donde a más baja altura, de hecho ha pasado tristemente alguna vez, donde algún pasajero zumbado pues se ha dirigido a la puerta y ha sido capaz de abrirla porque el avión estaba bajo. Y al estar bajo, las diferencias de presión son menores y tuvo la capacidad de abrir. A ver, lo deseable es que las personas no tengan la intención de poner en riesgo su propia vida. Cuando los pasajeros embarcan en un avión, en la puerta les reciben los tripulantes de cabina de pasajeros, que son chicos y chicas, personas que están entrenadas y que te saludan, que te dan la bienvenida y que en ocasiones una actitud desafiante, maleducado, una persona que pueda subir al avión con malas intenciones, a lo mejor en la puerta tú ya lo puedes detectar, que esa persona está entrando con una actitud que no sería la más deseable. Que si le llamas la atención y corrige, no pasa nada. Pero si le llamas la atención y encima se crece y se revela y te falta el respeto, a lo mejor llegaremos a un caso en que sería preferible sacarle del avión antes de cerrar la puerta. Porque si no, esa persona a lo mejor luego cerramos la puerta y en vuelo nos causa problemas. Y ¿Puede causar problemas? en esa misma línea, ¿es verdad que en todos los vuelos hay policía dentro del cubierto? No. No los hay, pero os digo una cosa. Los propios policías, bajo mi punto de vista, tienen que ser el resto de pasajeros. Claro, 100%. Es muy fácil. Mirad, desde que en Estados Unidos vimos esas imágenes tan dantescas del 11 de septiembre del año 2001, que nadie olvidará en su vida, la sensibilidad del pasajero es mayor. Si un pasajero, uno o dos, me da igual, se atreven a poner en peligro la vida del resto de pasajeros, ya te digo yo que el resto de pasajeros ya se ocuparán de pasar cuentas con ellos. Entonces, yo a veces se lo digo a mi tripulación, cuando hacemos un briefing, oye, delante de una situación de pasajeros que puedan realizar actos ilícitos y que además atenten contra la seguridad del vuelo, os tenéis que hacer, en primer lugar, que el resto de pasajeros sean vuestros cómplices, que vayan a por ellos, que les reduzcan, que les ayuden, porque una chica de tripulante que a lo mejor pesa 60 kilos, no le va a hacer frente a un pasajero de 100 kilos. Pero Jan sí, Jan le da un golpe. Yo, capitán, yo estoy ready. El día que yo me monte en un avión Perfecto. y aparezca un listillo, Perfecto. se lleva un tortazo Bien que no hecho, vea. bien hecho. Pero realmente, a ver, en alguna ocasión ha sucedido, pero son casos muy puntuales. Hay unos casos que para nuestra audiencia quizá conoce algunos, quizá Ajá. no conoce otros, pero me encantaría tener su perspectiva. Primero porque hay uno que tocó muy de cerca y sé que en su libro se le dedica un capítulo completo. Y es el caso de German Wings. En Trade Talks traemos conversaciones que normalmente no encuentras en ningún lado. Empresarios exitosos, especialistas y temas que pueden aportarte el mayor valor a tu vida. El problema es que el algoritmo no te lo va a mostrar siempre. De hecho, el 70% de las personas que escucha esto cada semana todavía no está suscrita, lo que significa que hay episodios
que se están perdiendo sin saberlo. Y eso es un crimen. Si este podcast te ha aportado algo, suscríbete. Así te enteras cuando llega el próximo invitado. Y no dependes de que YouTube decida si te muestran el episodio o no. Si ya estás suscrito, volvamos al episodio. De igual manera, gracias. Solamente con suscribirte, aportas al canal, aportas al proyecto. Porque si tenemos más suscriptores, más invitados. Así que colabóranos. Es muy fácil. Dale a suscribirte. Vaya, muy triste. Sí, Germanwings es un triste episodio de la aviación en el cual salimos del protocolo estándar del accidente, ¿vale? Lo que inicialmente pensábamos que era un accidente el día que nos enteramos de que ese avión cayó en los Alpes franceses, que era un 24 de marzo del año 2015, lo recuerdo perfectamente, yo estaba en Barcelona, y días más tarde, después de extraer la información de las cajas negras, descubrimos que no es un accidente, sino que es una tragedia, en este caso, provocada por el copiloto, en el cual, en un acto de suicidio personal, se llevó por delante otras 149 vidas. Qué locura, man. Sí, es una locura, es un caso insólito en Occidente, nunca había sucedido esto. En fin, como en todo accidente o en este caso tragedia, hay que tomar muy buena nota, no solo de qué pasó, sino de por qué pasó y además que no se vuelva a repetir. En el caso del Germanwings recuerdo perfectamente que a lo mejor algunas personas pudieron pensar que una vez que descubrimos quién fue el responsable de la tragedia, que fue el copiloto que lo hizo premeditadamente, pues ya se acabó la investigación. Digo, no, 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 todo lo contrario, la investigación rigurosa empieza ahora para tratar de evitar el que nunca más un piloto, da igual el comandante que el copiloto, esté a los mandos de un avión sin estar capacitado ni apto para hacerlo. Y este chico tenía serios problemas mentales que de alguna manera los médicos detectaron, pero ningún médico era aeronáutico, ningún médico informó a la aerolínea. Por lo tanto, la aerolínea no tenía conocimiento de ello. Cosas que sucedieron. Pero no sé si... yo no entiendo perfectamente cuál fue la situación. La situación fue que el piloto salió de la cabina El comandante abandonó la cabina. por ir No al pasa baño. nada, para lo que fuera. Para lo que fuera. Para lo que fuera. Y la puerta blindada que nos han puesto a raíz del 11S, pues esa puerta desde fuera no se puede abrir. Para abrirla hay que autorizarlo desde el interior de la cabina, que es lo razonable. ¿Por qué? Porque entendemos que la amenaza de un acto como el 11S Estaba fuera. estaba fuera. Entonces hay que evitar que jamás otro ser humano sea capaz de sentarse a los mandos de un avión para utilizar el avión como un misil, que fue lo que hicieron los terroristas del 11S. Entonces, por esa razón, la puerta se desbloquea desde dentro, no desde fuera. Entonces, este chico aprovechó la ausencia del comandante para iniciar la maniobra de descenso, que duró casi 11 minutos, hasta impactar contra una montaña. Y cuando el comandante quiso entrar varias veces pidiendo el acceso, él se lo denegó. No hay más. Y ahora tiene que entrar una persona a la Eso es una cabina recomendación. cuando Esto es el una capitán recomendación, de que nunca se quede un piloto solo, pero es una recomendación. Yo siempre hago una reflexión. Yo de mi avión, de mi cabina, en cada vuelo me levanto más de una vez y más de dos, porque en vuelos largos hay que ir al baño. Nunca en mi vida, ni cuando era copiloto, ni ahora que soy comandante, nunca he tenido el pensamiento de que la otra persona que se pudiera quedar solo va a ser un peligro para la operación. Os prometo que si yo tuviera este pensamiento en alguna ocasión, no haría ese trabajo o me iría a volar en pañales. ¿Cuál es la relación entre el comandante y el copiloto? ¿Es algo personal? ¿Es algo como que yo sé siempre quién es mi copiloto y tengo una relación con esta persona? Yo vuelo con gente, por ejemplo, los dos copilotos que me acompañan en este vuelo a Miami, ayer viniendo desde Barcelona y mañana de vuelta a Barcelona, con uno de ellos he volado un par de veces y al otro ni le conocía. No, o sea, de hecho es muy habitual que tú vueles con gente que no les conoces y ellos tampoco te conocen a ti, pero la operación va a seguir siendo igual de segura. Luego tú tendrás afinidades.
ya no solo dentro del avión, sino fuera del avión. Llegas a una ciudad, oye, pues yo mañana por la mañana saldré a hacer un poquito de footing. Pues a mí me gusta, pues venga, quedamos y salimos a tal. Y en el avión puedes mantener conversaciones muy agradables o simplemente pues estar ahí observando el paisaje. La relación es profesional, eso por encima de todo, radicalmente profesional. Y luego además puedes mantener conversaciones. Claro, yo, mis copilotos jóvenes, pues a lo mejor me hacen muchas preguntas porque yo soy el más viejo y tengo más experiencia. Bueno, Le sirve de mentor, ¿no? Mientras va ser. sucediendo el vuelo. Podría ser perfectamente. Hay otro caso muy famoso que es el de Captain Hudson. Sully. Captain Sully. Sí. Sullenberger. Mira, Sí. en mi familia hay pilotos. Yo recuerdo que el día que eso sucedió, hubo una reunión. Mi padre no es piloto, pero mis tíos, mi primo, hay 5 pilotos en la familia. Muy bien. Y eso fue una reunión de vengan todos a la casa, prendieron la noticia, estamos viendo lo que estaba sucediendo. Uno decían eso era imposible. Otro decía, yo me habría, literalmente, uno dijo, yo me habría probablemente estrellado, porque lo que ese tipo acaba de hacer es El increíble. milagro del Hudson. Cuénteme este milagro de 208 segundos. No, a ver, es simplemente lo que todos sabemos. Es decir, este avión despegó de La Guardia, tuvo la mala suerte de que a baja altura se encontró con una bandada de patos canadienses, una cantidad suficiente Canada Goose, literalmente. y que fueron a ambos motores y que tristemente causaron el daño suficiente a ambos motores para que los dos motores dejaran de dar empuje. Con lo cual el avión inmediatamente dejó de subir y tuvo que empezar a bajar. El avión planea, pero tiene una distancia de planeo que estando tan bajo es corta. Entonces, Sullenberger, ¿qué hizo? Pues analizar la situación, no tuvo claro de poder regresar ni a La Guardia, ni irse a Teterboro, porque había población debajo y buscó lo que él consideró el espacio más limpio de obstáculos, que era el río Hudson. Un 9 de enero, con el frío que hace en Nueva York, pero era de día, gracias a Dios, y eso también le salvó. ¿Por qué? Porque los equipos de emergencia y las embarcaciones que se mueven cada día en el Hudson, un 9 de enero, con aguas tan frías, acudieron de inmediato a salvar a la gente. Pero observad las imágenes cuando se ven los pasajeros en las alas. Decidme cuántos pasajeros llevaban el chaleco puesto. Muy pocos. Y eso nadie lo dice. Y si el avión comienza a caer, Claro, hay que llevar el chaleco hay que puesto, llevar el chaleco. porque entras en un estado de hipotermia que, bueno, a lo mejor pierdes la conciencia, pero si el chaleco te mantiene en flotación, te pueden salvar. En fin, hizo una maniobra exquisita que eso, la inteligencia artificial nunca lo hubiera hecho. Jamás. Capitán, Jamás. ¿de qué hablamos? Que la inteligencia artificial nunca hubiera hecho esa maniobra tan perfecta. No lo hubiese registrado, la inteligencia artificial no lo hubiese visto como una opción. No, yo estoy de acuerdo, porque cuando tú ves yo lo vi en la película y se supone que los Yo no le he visto facts- la película. Ve la película, ¿No la ahí has tú vas a visto? entender No. por qué. A él lo La voy a montan- ver esta noche. Bro, a él lo Por montan en favor. el simulador. O sea, luego de que esto sucede, hacen una investigación grandísima, la Claro, FAA, el Porque la gobierno. crítica era que él estaba loco. No, que él debió hacer lo que decía la torre y él dijo, señores, vamos a hacer algo, pongan personas en el simulador y esas personas siempre aterrizaban porque ellos entendían los parámetros de lo que estaba sucediendo. Y él dice, no, Ellos espérate. ya sabían lo que iba a Ellos suceder. sabían, él decía, vamos a hacer algo. Agreguen el factor humano y apáguenle los motores cuando se Tiempo de van, reacción. el tiempo de reacción, y automáticamente apagaban los parámetros automáticos. Todo se Nadie trayaba. llegaba. Nadie, oye, o sea, nadie Claro, llegaba. Claro, tú cuando tienes un problema tienes que hacer un momento de análisis y tomar una decisión, pero en base a un análisis previo. Claro, en el simulador y en la película lo verás que los investigadores, en el momento que escuchan los impactos del ave en el simulador, ya inmediatamente ponen rumbo a La Guardia. Digo, no, esto en la vida real no es así. Hay que Porque sacar el esto- manual. Esto no es real. Mira, Hay que tomar una decisión, hay que analizar y al final tomar la decisión 20 segundos más tarde. Muy bien, vamos a impactar las aves, vamos a contar a 20 segundos. Ahora regresa a La Guardia. Nadie llegó a La Guardia. ni a Titiboro ni a ninguna parte. Con lo cual, ¡Wow! Sullenberger tomó la decisión más sabia. Él es Messi. Pero él Él era es Messi de la aviación para usted. Podría. Pero oye, Para mí oye esto, él era piloto militar antes, o sea, él estaba ya acostumbrado dentro de esa disciplina militar a la presión, al pensar rápido, al warfare, Bueno, todo suma. en un caso así,
yo creo que el ser humano se supera y saca lo mejor de sí, porque realmente estás delante de una situación donde tu vida y la de mucha gente corre peligro. Entonces ahí hay que sacarlo todo. Y a día de hoy, con la tecnología y después de ese accidente, ¿todavía es posible que pase lo mismo? Si Claro, impactan tantas aves. claro. O sea, no se hizo ningún cambio en ningún avión ni nada. Es que no fue algo del avión. Pero yo tengo entendido que los aeropuertos tienen sistemas sónicos Sí, para repeler sí. las aves. Sí, pero también. esto fue a altura ya. Es decir, esto no fue en el aeropuerto. Es verdad que los aeropuertos tienen sistemas para ahuyentar las aves para que esto no te pase despegando o aterrizando. Pero el caso de Sullenberger, él ya había ganado cierta altura y se cruzó con las aves. A ver, fueron varios patos canadienses, pero tú despegas de Madrid y en Madrid, según en qué épocas del año, puede haber cigüeñas. Y la cigüeña es un animal muy grande y con uno te digo yo que es suficiente. Con uno ya. Hombre, es un bicho muy grande, pero insisto, una cigüeña se mete en un motor, en uno, no en los dos. Con lo cual el otro motor sigue empujando. O sea, lo de Sullenberger es como muy insólito. Entonces, no se puede hacer nada contra esto. No puedes hacer nada, porque hay gente que dice, habría que poner un sistema donde el motor estuviera protegido por delante. ¿Y el aire? Exacto, entonces impedirías la entrada del aire, que es la finalidad principal. Entonces, son, bueno, sucesos que están ahí en La probabilidad remota, mínima. en la remota posibilidad de que sucedan. Mira, yo soy pro AI, pero yo estoy un poquito en esa línea de que en esa situación donde estamos ahora mismo en el mundo habría sido muy difícil Es que yo no sé. que lo que sea lo resuelva. El AI, yo creo que tomaría la manera de que no impactara la ciudad, pero no proteger los pasajeros. Que también No. cuando tú veas la película, hasta en la forma que él approachó el agua, fue muy... Human skill. Fue O sea, muy human sí, skill, fue sí, muy, espérate, sí, un poquito sí, aquí, lo sí. estoy viendo, porque el AI lo que va a calcular es cuál es la mejor maniobra estadísticamente, pero él está viendo la ola, él está viendo la corriente, él está En el viendo caso todo. del Hatch son pocas olas. Bueno, pero me Porque- refiero a la situación Porque general. yo me imagino este escenario, mañana por la noche, Miami, Barcelona, a oscuras sobre el Atlántico. O sea, no ves nada. hay ¿Cómo amerizas un avión a oscuras sobre el Atlántico? que, No ves ni las olas. que de hecho, el caso Hudson, yo sí he leído sobre el caso y no he visto la película. La voy a ver esta noche. Ya tengo algo interesante que hacer esta noche. Quizá con una pizza, pero hay casos que no han sido tan favorables como el del MH370 del 2014. Ese no se sabe qué pasó en realidad, ¿Y Winston. cómo O eso sea, es posible? ese si Malasia, no ¿qué fue hay, lo que pasó? el Malaysia en 370, si no hay caja negra, si no hay avión, difícilmente puedes Desapareció. investigar. Yo soy conspirativo, yo estoy casi seguro que sé lo que pasó, pero conspiranoico. Dímelo, 100%. pero dilo. Alguien por ahí, es lo que yo creo, alguien tumbó ese avión y nadie bueno, sí, o sea, sabe. Bueno. Ni nadie quiso hablar, lo que yo pienso. Nadie quiso reportarlo como... Nadie quiso hablar sobre eso. Yo coincido con Jen en que este avión lo Sobre derribaron. ese avión lo Claro. tumbaron. Y una vez derribado. Y mira, para que hay no se arme la mejor- tercera, déjalo así, nadie Pero- sabe. Pero dicen que hay registros del motor, que el avión siguió volando en una dirección, en otra. Muchas hipótesis. Yo, si alguna cosa tengo clara, es que hoy en día el rigor de la investigación de un accidente pasa por disponer de las cajas negras, que para eso están, que tenemos 2 cajas negras que graban muchos datos y para eso están en los aviones, para posteriores investigaciones. En el momento en que no hay ni cajas ni avión, difícilmente puedes investigar con criterio. Y que eso es un tema que yo quiero tocar. Por ejemplo, hay un sitio que es muy famoso, que es el Triángulo de la Bermuda. Ayer lo pasamos. Por ejemplo, no pasa eso es el nada. mito más grande de la aviación, Ya, que pero los es aviones un- se desaparecen. vale, pero es un mito, es un mito. Ok. Es decir, he sobrevolado el Triángulo de las Bermudas muchas veces. Pero si el campo magnético ahí existe, nada, no sé si, nada. A mí no me pasa nada. Pero ¿de dónde nace eso? Mi O sea, avión desaparecieron funciona la aviones. mar de bien, los instrumentos funcionan. Yo nunca he pasado por encima del Triángulo de las Bermudas y he detectado algo distinto al resto del vuelo. Para nada. Pero usted sí piensa, usted dijo que está de acuerdo conmigo. ¿Y de dónde viene esa? ¿Simplemente igual que yo especulativo o usted? Es que hace porque sentido conoce- esa teoría. Es lo que a mí me esa teoría yo creo que es la sucede. más aceptada allá afuera, de que al MH370 lo derribaron y simplemente nadie quiso decir fui yo. O sea, ahora, Yo soy muy respetuoso con la investigación, entonces en el momento que no hay investigación, mejor es callarse. ¿no? claro, Porque y como capitán no puede andar especulando tampoco. no sería lo correcto. No. Ahora, sí hay un... ¿Cuál ha sido, para ir cerrando ya con el tema de las catástrofes, porque queremos dar confianza y estamos hablando de catástrofes, pero ¿cuál ha sido la catástrofe más grande? ¿La de Tenerife? Sí,
¿Qué pasó allí? Se cumplen 50 años el próximo año 2027. Medio siglo ya del peor accidente de la historia de la aviación comercial, donde, como bien sabéis, chocaron dos 747 en la pista de los rodeos, en Tenerife Norte, con el triste resultado de 583 muertes. Es muy bestia, pero año 77. Y ha llovido mucho. Ya no hay marcha atrás. Es un accidente que realmente cumple todos los protocolos de accidente, que es un fallo detrás de otro, una secuencia de errores, una secuencia de circunstancias que fueron cada uno sumando lo suficiente y nadie lo detectó para cortar en un momento de esa secuencia de errores hasta que aconteció el accidente. Si es verdad que la parte, digamos, dentro del grupo de errores, el más, permitidme la expresión, el más bestia, fue que el avión de KLM despegó sin estar autorizado a despegar. Inducido, si quieres, por un error en las comunicaciones, etcétera, etcétera, las prisas que tenía el comandante. Es que cuando se investiga un accidente se investiga todo. Lo que parece más insignificante tiene su pequeña importancia y de ahí aprendemos. Y ese accidente claramente marca un antes y un después en la aviación y en los protocolos de seguridad, sin duda, vamos. Y hablando de ese antes y después, me interesa saber, tú que tienes experiencia de antes de los 9/11 y después, ¿qué tanto cambió todo? O sea, los protocolos de seguridad, los aviones, o sea, ¿qué tanto cambió? Pero yo ni siquiera había nacido después del 9/11. No, después de lo del del... 2001, perdón. Sí, del 2001. Omar tiene 23 años. Ya, claro. A ver, en primer lugar, sin duda alguna, lo que todos sufrís como pasajeros, que es TSA. una seguridad aeroportuaria bestial, que yo la pruebo. Es decir, Yo también. a mí me puede incomodar todo lo que tengo que hacer para volar en un avión, ya incluso como comandante, la cantidad de controles que paso. Pero yo solo digo a la gente de los aeropuertos de seguridad, digo, me parece formidable su trabajo. Yo quiero que en mi avión los pasajeros suban limpios de amenazas. Por lo tanto, la seguridad aeroportuaria, si es verdad, es que los sistemas de seguridad también han mejorado y hoy en día, antes tenías que sacar todo, el ordenador, el iPad, te quitabas el cinturón, los líquidos. Hoy en día las máquinas, los escáneres, son mejores y son capaces de detectar objetos sin necesidad de apartarlos de la maleta. Hemos ganado y el control es más ágil, es más amigable. Y el aeropuerto te dan casi todo una opción para que tú te puedas casi que saltar ese proceso. Por ejemplo, aquí yo tengo TSA PreCheck, ahora hay uno nuevo que es Global Entry. Faceless, Global Entry, y es como, Sí, mira... pero la maleta hay que pasarla. Sí, hay que pasarla, pero Claro. es mucho más rápido de lo que era hace 5 años. Por eso te digo que ha mejorado y es más amigable y es más ágil. Es así, afortunadamente. Y luego, dentro del avión, la puerta blindada, que además bien sabéis que en Estados Unidos ahora se pretende en vuelos domésticos doble puerta. ¿En serio? Sí, claro, doble puerta. Vamos a hablar un poquito del futuro. Y hay varios bloques para este podcast. No hemos terminado, capitán, así que abróchese el cinturón. Relájese. ¿Cuál es su concepto genuino sobre la inteligencia artificial y todo este tema de los aviones? Mira, yo creo que hoy en día todo el mundo tiene en boca el concepto de inteligencia artificial. La considero bienvenida siempre que tenga un uso positivo. Positivo. Y positivo quiere decir que venga para sumar, para añadir seguridad en el campo de la aviación en concreto. Con lo cual, me parece formidable. Pero, por otro lado, me molesta que haya fabricantes que están focalizando los estudios de la inteligencia artificial aplicada a la aviación de pasajeros para quitar pilotos. Y ahí es donde yo me niego, porque además realmente no estarán sumando, estarán restando claramente. Y lo he dicho en repetidas ocasiones, la inteligencia artificial nunca va a tener criterios ni éticos ni morales. Y considero que dentro de un avión donde viajan personas, tienen que ser tratadas por personas, seres humanos. Que haya un comandante, que haya un copiloto o dos copilotos, que haya tripulación auxiliar de cabina, que los seres humanos se relacionen con seres humanos para entender las sensaciones, los sentimientos, y esto un robot no lo va a hacer nunca.
Entonces yo espero que este caso no llegue nunca a la realidad de que un día subamos un avión y haya un solo piloto o incluso ninguno. Para la aviación de bélica, para objetivos bélicos, donde tú tienes que lanzar un misil en una zona de guerra, bueno, ahí puedes mandar un avión no tripulado para evitar riesgos. Pero nosotros no vamos a zonas de guerra, nosotros somos aviones de pasajeros, nosotros llevamos a personas con buenas intenciones. Entonces, ¿qué necesidad tengo de quitar a los pilotos? ¿Realmente alguien se puede creer que la viabilidad económica de una empresa de aviación, de una compañía, de una aerolínea, va a depender del sueldo de un piloto para quitarlo? Claro que no, de ninguna manera. Bueno, capitán, no apoyando, pero hay pilotos en este país que ganan 400,000 y 500,000 dólares. Yo me imagino que la aerolínea quiere, no apoyándolo, pero me imagino que es el argumento de ellos. O sea, un piloto nuevo quizá gana 65,000 dólares y un senior 400 y vuela 3 veces al mes. Corríjame si me estoy equivocando. No conozco los sueldos de América, sé que son más altos que los de O sea, Europa, pero no tengo las Por lo cifras me- y no, exactas. yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que en parte hay cosas que no se pueden perder. Pero yo a veces lo pienso y digo, wow, es que una aerolínea lo que está pensando es que un piloto senior que sí, tiene 35 años volando con aerolínea, oiga, se merece el dinero, pero 25,000% lo trabajó. Pero ellos pensando en su negocio probablemente quieren No, y también eliminar ese Pero tipo. ¿y la seguridad? Porque No, no, yo puedo estar de tú estás acuerdo en hablando de muchas cosas. economía. Tú ahora hablas de economía, pero yo te pongo la seguridad siempre por delante. Y para la seguridad no tienen que faltar recursos económicos. 100%, ahí estoy de acuerdo. Cuando se investiga un accidente, no hay límite económico. No lo hay, no lo hay. Se invierte lo que haga falta para investigar y evitar la repetición. Entonces, ¿Sabes qué? Hay una pregunta que quería hacer, porque sé que estamos al tema de inteligencia artificial, pero pasamos de las catástrofes y quiero simplemente hacer esa pregunta. Y es, ¿cuál es la probabilidad de un accidente aéreo? bajísima. De hecho, mira, las estadísticas del año 2023, aviones comerciales de pasajeros en el mundo, aviones a reacción, hubo 0 accidentes en todo el mundo. Con lo cual, nosotros partimos de la base de que pretendemos la cifra 0. La perseguimos todos los días, porque además, egoístamente, el piloto va dentro del avión, con lo cual él está tan interesado como el pasajero en que nada suceda. Por lo tanto, se busca eso. Entonces, si es verdad que el ser humano y el error conviven, entonces, si el error es gordo y hay una secuencia de errores, pues puede haber un accidente. Yo le tengo más evidentemente. miedo, capitán, ahí a manejar. Yo le tengo más miedo ahí a jugar pádel manejando que montarme en un avión. Seguro. Me aparece más gente loca en el camino que... Sí, muchísima más. Yo hago una broma siempre cuando llegamos al aeropuerto, la tripulación, que vamos en una furgoneta del hotel al aeropuerto para tomar nuestro avión y viajar a España, les digo, al bajar al aeropuerto, digo, ya hemos hecho lo más peligroso del día, que es Literalmente. el trayecto de carretera Literalmente. del hotel al aeropuerto. Ya hemos hecho lo más peligroso. Ahora viene lo nuestro, que es maravilloso. No, a ver, insisto, yo nunca me subo al avión diciendo, uy, a ver qué va a pasar hoy. No, me subo y pongo todo mi empeño en hacer un trabajo perfecto, en la medida de lo posible. Hay algo interesante en el tema o quizá yo puedo entender desde el punto de vista financiero, Jan, el tema de por qué las aerolíneas quisieran en un futuro reemplazar los pilotos por AI. Y es que las aerolíneas en su gran mayoría no son tan rentables. No O hacen sea, la tan rentable. rentabilidad que tiene como compañía no es muy alta. Va desde 0,5% anual, a veces Delta, por ejemplo, tiene un 6% que Sí, viene. no, eso es operaciones 95%. Pero algo que es discurso de usted, capitán, es un discurso muy vívido, es el toque humano, que es lo más importante. Claro. Un Para mí lo joven es. de 16 años que lo esté escuchando en este momento y desee ser capitán, desee ser piloto, ¿cuál sería como su consejo base principal para esa persona? Desde el corazón. Bueno, no, lo que decía antes, es tener el convencimiento, que es difícil, que entiendo que con 16 años, un joven que tenga que tomar la decisión, la sabia decisión, de a qué va a dedicar el resto de su vida,
de qué va a comer todos los días, ¿no? De qué van sus ingresos económicos. Es muy difícil, pero yo creo que en el caso de los pilotos, la mayoría que yo conozco, pues hemos sido gente que ya desde pequeños ya teníamos esa ilusión, ¿no? Ese sueño de ser piloto que se fue afianzando con el paso de los años, y cuando ya acabas la escuela, el high school, y tienes que tomar la decisión esa de la que tú me preguntabas, y decir, pues quiero ser piloto. Y si tú quieres ser piloto de verdad, asumirás cómo es tu vida, sea como sea. Y no te puedo decir cómo va a ser tu vida, porque hay distintos tipos de aerolíneas, distintos tipos de vuelos, hay muchas cosas en la vida que son variables. Pero en cualquier caso, vas a estar mucho tiempo lejos de tu familia. Por lo tanto, aquí me vas a permitir que añada el factor familia. ¿Por qué? Porque entiendo que en una persona, llamémosle cotidiana como yo, una persona de tradiciones, yo me casé con mi esposa, con Margarita, decidimos tener una familia con 3 hijos, y esto tiene que convivir con mi trabajo, y hay que buscar la manera de conciliar familia y trabajo. Con lo cual, no hace demasiado tiempo, una chica precisamente que quería ser piloto, una chica joven, me hizo esa pregunta. Me la hizo de otra manera. Me preguntó, comandante, si soy piloto, ¿cómo será mi vida? Me dijo. Pues hija, va a ser bonita si la disfrutas. Asumirás, como todo, los pros y los contras. ¿Por qué? Porque a mí me encanta mi trabajo, pero tengo claro que hay días que digo, joder, hoy es el día de Navidad, ¿no estaría mejor en la mesa comiendo con mi familia? No, pues me toca volar. Y lo tengo muy claro, que me toca volar el día de Navidad, o el día de fin de año, o el día del cumpleaños de tu hijo, y asumes como parte de tu vida. O lo tienes muy claro, o dedícate a otra cosa. Ahora, comandante, vamos a entrar en un tema un poco informal, pero usted es un hombre guapo, ¿Ah, buen sí? mozo, Viaja el mundo. español, viaja el mundo y uniformado, que son hombres peligrosos. ¿Tú crees? Oh, pero ven acá. Yo estoy que me Uf, pongo un uniforme para salir a la calle, comandante. o sea, cuando tuvo un capitán, No, es un aura increíble. que Es una tiene más horas del no, aeropuerto sí. completo. Entonces, ¿cómo fue cuando usted conoció a su esposa? O sea, ¿usted llegó ahí uniformado? ¿Cómo fue? No, para nada. La conocí en Usted un un ambiente, pillo, comandante. la conocí en un ambiente radicalmente distinto. No, no, no. Pero Para ya era nada. capitán. No, era copiloto de aviones, yo ya era piloto, ya ejercía como piloto, pero era muy comandante, joven, han pasado muchos años, ¿no? O sea, tened en cuenta que nada tiene que ver como era yo hace 35 años, ahora con 60. Son 2 mundos. pero usted me va a decir a mí que ustedes no tienen aura. Así que cuando usted se pone su uniforme, usted no se ve en el espejo y dice, hey, No, ya no. Ya no. Ya no. Ya No. Es Pero decir, antes sí. pero no desde el punto de vista que vosotros le dais. Es decir, a mí, como me costó mucho encontrar trabajo y ejercer como piloto, evidentemente que me sentí muy orgulloso de vestir ese uniforme, pero no por lo que pensaran los otros. ni sino Margarita. A ver, mi esposa seguro que está muy orgullosa de lo que hago cada día pensando en mi familia. No tengo ninguna duda. Ella siempre está conmigo, siempre me acompaña. Pero, sin embargo, cuando yo era joven y encontré mi primer trabajo, que a lo mejor a ella ni siquiera la conocía todavía, yo me sentí muy orgulloso de decir, si visto este uniforme es porque he conseguido mi objetivo en la vida, a nivel profesional. Nada más. Pero luego, repito, si detrás de todo esto, cuando inicias esa segunda parte tan importante en la de un ser humano, que es crear una familia, o la familia responde también, o este trabajo sería peor todavía de lo que es. ¿Por qué? Porque la familia tiene que entender cuál va a ser el estilo de vida de la familia, en la cual habrá un miembro, porque también podría ser la madre piloto, ¿no? Hay mujeres piloto. En cualquier caso, habrá un miembro de la familia que va a estar ausente muchos días de su vida y que la mayor parte de las conversaciones las tendrás detrás de una pantalla de un teléfono, y porque hoy en día tenemos dispositivos inteligentes que nos permiten hacer videollamadas, ¿no? Y hablar con los hijos. Pero mira cómo la cosa también te abre mucha puerta a una vida que la mayoría de personas no puede tener, porque
el hecho de tú poder viajar, entre comillas, gratis, te abre la puerta a tú poder ver el mundo. Primero, yo nunca viajo gratis. Es decir, la idea de que los pilotos viajamos gratis es, por lo menos, los billetes de los que yo dispongo de gratis no tienen nada. Bueno, habla aquí en Estados Unidos por lo menos entonces. No lo sé. Nuestros billetes pasan por la hacienda pública. Cada vez que yo compro un billete para mi esposa o para mí, este billete tiene un valor y este valor directamente va a parte de mis ingresos. Y el gobierno español me pide los impuestos sobre el valor de ese billete. ¿En serio? Totalmente. Aquí en Estados Unidos es diferente. Entonces aquí, si tú, por ejemplo, cuando yo trabajaba para Spirit, todos mis vuelos locales eran totalmente gratuitos y si viajaba internacional, solo pagaba los impuestos del país donde yo iba. Para nada. Es más, fíjate que hace un par de años hicimos un vuelo con mi esposa celebrando las bodas de plata, nos fuimos a Hawái. Cuando yo llegué a Los Ángeles, en Los Ángeles, yo había comprado un billete normal. Yo compré un billete, el mismo que hubierais comprado vosotros. Pagué el dinerito y me fui de vacaciones a Hawái 2 semanas. Porque además, estos billetes que te ofrece la compañía aérea están sujetos a espacio. Es decir, si el avión va lleno, no viajas. Sí, sí, es stand-by. Sí, sí. Ah, es Sí, stand-by. sí, 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 sí. ¿Cómo me voy a ir yo de viaje con mi esposa para celebrar 25 años de matrimonio y me quedo en tierra en Los Ángeles porque el avión va lleno? Mi mujer me mata. Dice, a ver, ¿tú no trabajas? Pues compra un billete, hijo mío. No, no, déjate. Para mí, lo digo, para mí los billetes, por lo menos los que yo tengo, no son ninguna ventaja ni ningún chollo, para nada. ¿De qué va Bienvenidos a Bordo? ¿Quién puede leerlo y para quién va dirigido? Bueno, este libro va dirigido a cualquier persona que tenga inquietud por saber un poquito cómo se desarrolla la vida de un piloto, desde que es niño hasta que ejerce, lo que sucede dentro de una cabina de un avión, etcétera, etcétera. Es un libro radicalmente humano, está escrito desde el corazón, desde un principio, porque va dedicado a mi padre, en primer lugar. Hablo de cosas muy íntimas, creo que son cosas interesantes y además de todo esto, como os decía antes, un homenaje a algunos casos que ha habido especiales en la historia de la aviación, como hablábamos del Germanwings antiguamente, y también, por ejemplo, remontándome muchos años atrás, que nadie había nacido, yo sí, en el año 72, el famoso accidente Milagro de los Andes, donde cayó un avión El de de la, la película Fuerza de Netflix. Uruguaya. Sí, han hecho, primero hubo una película que se llamaba Viven, luego se hizo la película La Sociedad de la Nieve. Exacto. Es una película muy potente, pero ahí detrás hay unas historias humanas muy fuertes. Entonces, cada vez que yo sobrevuelo los Andes, que lo hago muchas veces, tengo un recuerdo a ese accidente y a las familias. Y entonces, bueno, sabéis bien que ahí sobrevivieron 16 personas después de pasar 72 días literalmente abandonados en los Andes. Sabéis perfectamente, y si no os lo recuerdo, que sobrevivieron comiéndose los restos humanos de las personas que habían fallecido, de sus amigos, de sus familiares, de sus compañeros del equipo de rugby. Es decir, es una historia muy potente. ¿Qué ha sucedido? Que yo, en uno de estos homenajes que hice en una publicación de mi Instagram, al día siguiente de una publicación, me encuentro en mi Instagram un mensaje de la señora Rosario. Rosario, que sale en este libro, perdió a su hermano en ese avión. Entonces yo me quedé muy impregnado de ese mensaje de Rosario, le respondí inmediatamente, hemos mantenido una relación estrecha por mensajes y ahora el día 3 de mayo ella voló a Barcelona y ya recientemente ya nos hemos visto y hemos comido y cenado juntos un par de veces. Es una señora que ahora va a cumplir 80 años, el día 10 de junio cumple 80 años, pero le tengo un cariño, vamos, desmedido. Y ella está aquí dentro como homenaje a ese accidente y a la pérdida de su hermano que se llamaba Julio. ¿Por qué un comandante sin ningún tipo de necesidad comparte con un familiar víctima de ese accidente? O sea, ¿de dónde nace eso, comandante, de A parte ver, suya? a ver, primero nace Winston de una sensibilidad humana. Ujú.
Es decir, el hecho de que uno en la vida, delante de situaciones que han sufrido terceras personas, tú te sensibilizas con esas personas. O sea, no te sientes indiferente. Porque muchas veces tú en el mundo ves desgracias y las ves en la distancia. Te puede pasar a ti. No puede pasar a Te nosotros. puede 100%. salpicar a ti un día. 100%. A lo mejor eres tú la persona afectada de una desgracia que pueda suceder. La estadística es un número hasta que te pasa a ti. Claro, efectivamente. Entonces yo, cuando además son actos, hechos que están relacionados con mi profesión, ahí hay una doble vertiente, la vertiente humana y la profesional. En primer lugar, por los seres humanos, por las pérdidas, por sus familias, por el dolor que pasan o han pasado o siguen pasando. Y luego la parte profesional de entender o intentar entender por qué sucedió un Germanwings o qué pasó con el milagro de los Andes. Entonces ahí yo tengo esta doble variable. Entonces, como además soy una persona muy activa en el mundo de la comunicación y en redes sociales, pues me tomo la libertad de manifestar ese homenaje abiertamente al resto de personas que me quieran escuchar cuando hago una publicación en Instagram, en este caso, sobrevolando los Andes. ¿Qué pasa? Que esta publicación llega a Rosario y Rosario tiene el detalle de responderme, dándome las gracias por el homenaje, las gracias por el recuerdo a las víctimas, y entre ellas estaba su hermano. Y entonces yo, ¿qué hago? Me sensibilizo más con Rosario todavía, porque ahora le pongo nombre, y no solo nombre, le pongo cara a esa persona. Con lo cual, es que es así, no me puedo mostrar indiferente, me parecería feo. Y además este libro, fíjate si es tan humano, que incluso para que entendáis cuál es la relación que establezco yo con mis pasajeros dentro del avión, que el último capítulo está escrito por los pasajeros. Varios pasajeros míos, con los que he entablado amistad, me pidieron de escribir un capítulo y está escrito por ellos. Con lo cual, repito, es un libro muy humano. Ya va por la 3ª edición. Felicidades. Y salió, gracias, y salió en España el 15 de abril. Ya me gustaría que la editorial, poco a poco, le dé más expansión a otros países. Yo lo estoy intentando. De momento el libro está a la venta en España. Me imagino que si entras en Amazon a lo mejor te lo pueden mandar hasta América. No lo sé, eso ya a gusto del consumidor. Independientemente, vamos a poner el link en la descripción de este libro. Gracias. Me imagino que el libro también, como estaba comentando, habla para esas personas que tienen miedo a volar. Sí. Mi madre tiene mucho miedo a volar, mucho. Incluso ella tiene un vuelo la semana que viene y ella está incluso pensando y buscando en ChatGPT cuál es la mejor aerolínea porque le da mucho miedo. ¿Qué se le podría decir a una persona como mi madre? ¿A dónde viaja? A República Dominicana, Santo Domingo. Miami, Santo Domingo. Que esté muy tranquila. Primero, de entrada es un vuelo cortito, con lo cual el miedo le va a durar poco rato. Es decir, no va a estar 12 horas sufriendo miedo, sino que la cantidad de miedo va a ser más cortita. Probablemente este vuelo lo ha hecho más veces. Sí, bastante. Con lo cual todos los vuelos que ha realizado tu madre claramente han sido exitosos. Sí. Sí. Entonces, ¿por qué razón tiene que pensar que esta vez va a ser distinto cuando la tendencia siempre es a mejor? Siempre. Es decir, si tú me hablas de que tu madre volaba de Miami a la República Dominicana en los años 70, te diría, claramente en los años 70 la probabilidad de un accidente era claramente mayor, y así lo demuestran las estadísticas respecto a la década actual. Pero hemos ido mejorando, con lo cual tiene que tener confianza en que nada va a suceder. En segundo lugar, irá a la República Dominicana para encontrarse con familia, para pasarlo bien, para disfrutar un grupo de días con seres queridos. Pues sus pensamientos tienen que ir dirigidos en ese sentido. Y simplemente entender que del mismo modo que va a utilizar un coche para ir de casa al aeropuerto de Miami, luego utilizará otro sistema de transporte llamado avión para ir a la República Dominicana, porque en coche sería difícil. ¿Queda claro? Y mucho más peligroso. Por lo tanto, todo es positivo. Todo. Y más costoso, probablemente. Bueno, muchísimo más. La gente, mira, me gusta que hagas esta observación. Volar es barato porque, relativamente, capitán. Claro, es que mira,
A veces la gente se escandaliza de lo que consume un avión. Bien, yo salgo para hacer un vuelo de Barcelona a Santiago de Chile y en mis depósitos hay, en litros, habrá como 110.000 litros, muchísimos galones. Y la gente dice, esto es una barbaridad, vamos a hacer una prueba que de entrada es imposible. Llevo 300 pasajeros en el avión. Primero, vamos a fabricar una carretera, imposible de fabricar, que transcurra de Barcelona a Santiago de Chile, que van a ser 11.000 kilómetros. Como 21 días manejando sin Luego, parar. vamos a suponer que en cada coche ponemos a 3 pasajeros, con lo cual 100 coches. ¿Cuántas horas van a estar manejando? 100 coches para hacer 11.000 kilómetros, el combustible de sus depósitos y el riesgo real de que por el camino alguno no llegue. No, y hotel, comida, el Gatorade, que me quiero ir al baño. Y claro, sales de Barcelona, Santiago de Chile, 11.000 kilómetros y en 13 o 14 horas lo tienes listo. Dile a tu madre que viaje hiper tranquila, de verdad. Se lo dice un piloto. Comandante, en unos años ya usted entrega sus alas, ¿no? No se dice así, entregar las alas. Sí, dentro de 4 años y pico, cuando cumpla 65. ¿Qué va a suceder en ese momento? ¿O qué usted aspira a que suceda luego de ese momento? Lo primero, y eso todo el mundo lo tiene muy claro, a tener buena salud. Para que la jubilación sea larga. Que anda con su proteína ahí. Claro, sea larga, sea divertida, sea productiva. Yo, además, Winston, me sucede que, como me gusta mucho la comunicación, y lo sabéis perfectamente, ya no solo por el libro, o sea, yo en España colaboro con programas de televisión, de radio, prensa escrita, soy una persona muy activa. Con lo cual, no descarto que en ese sentido mi vida tenga una continuidad fuera del avión, porque volar me van a impedir volar. ¿Por qué? Porque a los 65 años ni siquiera me van a permitir ir a pasar el reconocimiento médico, con lo cual, si no tengo un certificado médico en vigor, no puedo volar, o sea que me van a retirar las alas sí o sí. Y a lo mejor pues me dedico a seguir escribiendo libros y a disfrutar de la vida. Lo importante que es que todo lo que hago, lo hago disfrutando. Por lo tanto, partiendo de esa base, haga lo que haga, cuando me quiten las alas, lo haré felizmente. Y las cosas me irán muy bien, no tengo ninguna duda. Pero ante todo, salud para que así sea. Amén. Sería es una pregunta egoísta, pero usted que ha visto tantas áreas del mundo, tantos lugares, ¿cuál es el lugar donde más disfruta estar En mi casa, en su casa? totalmente. Mi mejor hotel, mi mejor espacio es mi casa. Claro, mira, lo de antes, lo de vestir el uniforme con 30 años, sucedía lo mismo. Ibas a los hoteles, vas a un buen hotel, tiene que ser un buen hotel, porque tienes que tener una zona de descanso apropiada. Por ejemplo, los pilotos en los hoteles nos hospedamos en habitaciones alejadas de los ascensores, para evitar los ruidos del ascensor mientras yo duermo de día. Mañana por la tarde, yo voy a estar durmiendo mañana por la tarde. Miami estará vivo y yo estaré durmiendo para hacer un vuelo nocturno cuando la gente de Miami esté durmiendo. Entonces, todo esto es muy bonito. Y también es verdad que cuando llegas a grandes ciudades como esta, o a Nueva York, o a Chicago, la primera vez, la segunda, la tercera, estás impresionado. Ves Times Square, ¡oh, qué maravilla! Pero cuando has visto Times Square 100 veces, ya entras en una rutina. Yo cuando voy a Nueva York, ¿qué hago? Por definición, me pongo las zapatillas y me voy a correr por Central Park. O sea, intento aprovechar el tiempo y hacer una vida confortable y saludable, pero siempre con el mismo deseo, volver al mejor sitio, que es mi casa. Cuando abro la puerta de mi casa para ir a volar, mi máxima es volver a entrar por esa puerta días más tarde. Mi mejor hotel, mi mejor cama, mi mejor acompañante, que es mi esposa, mi casa. Ese es mi mejor sitio. Qué belleza. No cambio ningún hotel por mi casa, de ninguna manera. ¿Cuándo me gusta disfrutar de un hotel y de un espacio como este? Cuando me acompaña mi esposa, porque entonces sí que son vacaciones. Claro, entonces sí, voy donde quiero y con quien quiero, que es lo normal. Entonces yo nunca viajo. Ahora la gente dice, ¿tú viajas? No, yo llegué ayer de Miami, ayer por la noche, hoy estoy aquí con vosotros, esta mañana he hecho deporte,
Hoy, pues nada, una tarde tranquila y mañana descansar pensando en el vuelo de vuelta. Esto no es viajar, esto es otra cosa, esto es trabajar. Qué belleza. Y cambiando el tema y cerrando el podcast, Ajá. ¿tiene posibilidad España en el Mundial este año? Hombre, espero que sí. Yo creo que Espero que sí. top España 2. tiene grandes futbolistas. Tiene posibilidad. Top 2, top 3, segura. Creo Bueno, que ya top veremos. 2. Al final se la juegan como siempre. 90 minutos es lo que hay. De momento, yo, como buen culé, hemos ganado la Liga con el Ah, Barça. bien. Yo viví en Barcelona ¿Sí? y vivía al lado del Camp Nou. ¿En serio? O sea, ¿Cuánto tiempo? Un año, Ah, qué un año bien. y 2 meses. Pero Pero yo, yo me quedé con él y crucé al Camp Nou o sea, caminando. yo vivía del Camp Nou a 1 minuto caminando. Qué guay. O sea, era una pasada. Tenéis que regresar porque ahora el estadio lo han hecho todo nuevo. Está todavía en Vamos obra. ahí, Sí. vamos ahí. Sí, sí. ¿Cómo se llama esa? A mí se me olvidó el nombre. Les Corts. Las Corts. Las Corts. Las Corts. Sí, Sí, las sí, la Corts. calle, sí, Sí. sí. Era ahí, creo que en Qué las Corts. belleza. conozco. Sí, claro, sí, qué belleza, qué belleza. Bueno, Barcelona es una ciudad también muy bonita. Increíble. Geográficamente tiene de todo. Estamos cerca del Pirineo para los deportes de invierno. Montaña, agua. Tenemos, todo. mar, Playa. playas, Costa Brava, Costa Dorada. La comida es maravillosa, lo sabéis. Nuestra dieta No, es la mediterránea mejor. insuperable. Es la A mí me mejor. encanta, a mí me encanta. La mejor. Buenos vinos, buenos aceites de oliva, buen jamón. Yo al En fin. Cataluña el pan tomàquet. Ay, 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 ay. Yo al final me mudé los últimos 4 meses en San Pau, creo que se llama. Ajá, muy cerca sí. de la Barceloneta. Sí, sí, sí. Caminando a la Barceloneta. Muy bonito. Como culé, ¿cuál ha sido de los jugadores de fútbol más grandes que usted ha visto pasando por Barcelona? Todo el mundo lo sabe. El chequetito. Messi sin duda. Lo que pasa, El es que luego chequetito. hemos tenido grandes figuras que nos han llegado al corazón y que las mantenemos en el recuerdo. Para mí, Johan Cruyff, Máquina, Pep Guardiola, como Máquina. jugador y luego entrenador que lo ganó todo. máquina. Pero futbolista estrictamente, futbolista, Leo Messi creo que es un futbolista excepcional. Usted sabe que su personalidad me acuerda a la personalidad de Carlos Puyol. ¿Ah, sí? De capitán, así, de Es esto, potente, esto es lo que va, esto es lo que va, es Sí. esto, sí. Carles Puyol Sí. era un gran jugador. Sí, sí. Pero además un jugador muy limpio, muy sano, muy noble. Humano. Muchísimo. Admirable. Un ejemplo. Es que realmente hoy en día los chicos jóvenes, si se fijan en sus ídolos, los ídolos tienen que ser ejemplares. Tienen que ser personas íntegras. No puede ser que un niño pequeño aprenda de ejemplos malos que proceden de su ídolo. No puede ser de ninguna manera. Entonces, Carles Puyol en ese sentido era un tío muy potente y muy, vamos. Yo recuerdo una vez que agarró a Neymar y Dani Alves estaban bailando y él fue y lo agarró los dos. Exacto. Ven. Porque Es lo que están bailando, lo vámonos a vio jugar como fútbol. un acto de provocación al público. Es verdad, tienes toda la razón. Sí, lo agarró y le dijo, vengan O sea, a jugar. El fútbol ya tiene una parte, más allá del propio deporte, de espectáculo. Claro. Y luego teatro. ¿Qué ven los jugadores cayéndose, intentando engañar al árbitro? Joder, en ese sentido no me gusta el fútbol jugado así, porque es un engaño. Pero bueno, en fin, es lo que tenemos. Comandante, si tuviera que, con una frase, terminar y cerrar usted este podcast, ¿cuál sería esa frase? Que quede como legado. Una frase. Pues no sé, es que tendría muchas frases, pero no sé, vive feliz y deja vivir a los demás. Yo lo veo así. Estamos aquí para convivir los unos con los otros y es triste presenciar en el mundo la cantidad de espectáculos deplorables que tenemos, que en el siglo XXI sigamos teniendo guerras como las que estamos viviendo, me parece lo más triste. Con lo cual es, sé feliz y haz feliz a los demás. La convivencia debería ser mucho más simple. Yo parto de esta base. Si lo haces así, no tendrás problemas con nadie. Comandante, gracias por acudir a esa invitación que le hicimos Gracias a vosotros en por último invitarme. momento. Sí, sí. Y la verdad que ha sido una conversación fantástica, humana, Tremenda. y Me donde me siento ahora más seguro de tomar aviones. Espero que así, pero no solo vosotros tres, tu madre Sí. también y los que nos escuchan. Gracias. Gracias a vosotros. ha sido un Bendiciones. placer. Mucha salud y sabiduría para usted.